Y si te dijera que la versión de la verdad que te han entregado durante siglos fue editada, recortada y reescrita, no para liberar tu mente, sino para encadenarla, y si la Biblia más antigua de la tierra, la Biblia etíope, hubiera preservado las enseñanzas que el mundo jamás debió ver, durante 4000 años, los hombres torcieron la ley divina hasta convertirla en una herramienta de obediencia, no de liberación. Tomaron las palabras del Maestro y las despojaron de su poder, ocultando la verdad de que el hombre nunca fue creado para servir al miedo, ni inclinarse ante instituciones, ni arrastrarse en sumisión ante las ilusiones de autoridad. La verdad enterrada es esta: Jesús no vino a crear adoradores, vino a despertar creadores. Su mensaje no trataba de sufrir para ganar el cielo, sino de dominar el cielo que llevas dentro de ti. No enseñó a los débiles a suplicar, enseñó a los fuertes a comandar, y esa enseñanza, amigo mío, era peligrosa, porque un hombre que conoce su unidad con la inteligencia infinita no puede ser gobernado, no puede ser comprado, ni sobornado, ni quebrado. No espera milagros a nos crea, y por eso, la doctrina verdadera tuvo que ser ocultada, reescrita y enterrada bajo siglos de traducciones y miedo. Las escrituras etíopes son anteriores a tu Biblia. Contienen libros eliminados por reyes, quemados por papas y borrados por escribas. Libros que hablaban de la comunión directa del hombre con lo infinito, de su poder para pensar su realidad hasta hacerla existir, de su mente como el verdadero templo de Dios. ¿Comprendes lo que significa? Significa que el reino de los cielos nunca estuvo en el cielo, estaba en tu pensamiento. Durante 4000 años, el mundo ha sido gobernado no por la verdad, sino por el miedo. El mismo miedo del que hablé cuando dije en el miedo, es la herramienta de un diablo creado por el hombre. Ese diablo es la ignorancia vestida de religión, susurrando que eres impotente, que la salvación se compra con sumisión. Pero el Maestro dijo lo contrario: el reino de Dios está dentro de vosotros. Piénsalo, cada imperio, cada sacerdocio, cada institución que alguna vez se benefició de tu miedo, construyó su trono sobre la negación de esta única ley, en que el hombre y su Creador no están separados, que la mente del hombre es una chispa de lo infinito, que cada pensamiento de fe es un mandato al universo mismo. Y te digo ahora, si entendieras realmente lo que contenían esas escrituras perdidas, jamás volverías a pedir permiso a otro hombre para prosperar. Jamás volverías a arrodillarte ante la duda. Jamás volverías a suplicar al mundo que te dé lo que el cielo ya colocó en tu mano. La Biblia etíope no halaga a los poderosos, exalta al individuo. Habla de la ley divina no como un misterio que debe obedecerse, sino como una ciencia que debe practicarse. Enseña que la fe no es sumisión, es control. Que la oración no es súplica, es dirección mental, aunque el pecado no es un fallo moral, es ignorancia del propio poder creativo. ¿Ves ahora por qué los gobernantes la temían? Un hombre libre no puede ser impuesto por el miedo. Un pensador no puede ser esclavizado por mentiras. Un creyente que sabe que su mente es el taller de lo infinito no puede ser gobernado por amenazas de infierno ni promesas de cielo. Él manda sobre ambos. Has vivido demasiado tiempo en un mundo que te dijo que fueras humilde, pequeño, que esperaras permiso. Te enseñaron a creer que la santidad significaba pobreza, que la devoción significaba obediencia, que el sufrimiento era sagrado. Pero la verdad es esta: pensar, actuar, decidir, crear. Estos son los verdaderos actos de adoración. La Biblia etíope preserva el mensaje de que cada hombre lleva dentro de sí la imagen del Creador, y que pensar en armonía con esa imagen es realizar milagros. Es la misma ley que he enseñado durante décadas: lo que la mente puede concebir y creer, puede lograrlo. Pero el mundo preferiría que lo olvides, preferiría que sigas siendo un vagabundo mental, atado por el miedo, la confusión y la duda, en lugar de ponerte de pie en tu herencia divina. Porque si recordaras, si despertaras realmente a esta verdad, sus reinos caerían en una noche. Entiende esto con claridad. Jesús no formó seguidores, formó pensadores. Enseñó la ciencia de la fe en cómo plantar un pensamiento, regarlo con creencia y verlo convertirse en carne. Mostró que la palabra hablada con convicción es la ley de la vida, que el hombre que controla su mente, controla su destino. Las escrituras etíopes lo declaran claramente en que el hombre no es castigado por sus pecados, sino por medio de ellos, que el cielo y el infierno no son lugares, sino estados de la mente, que el reino no se encuentra buscando en el cielo, sino dominando el propio pensamiento, y estas verdades eran demasiado poderosas para sobrevivir sin ser protegidas. Así que el mundo recibió una media verdad, un evangelio de miedo en lugar de fe, un credo de sumisión en lugar de creación. El fuego de la mente fue enterrado bajo rituales, política y dogma, hasta ahora. Pero la verdad no puede morir, regresa en cada era disfrazada de un susurro en el corazón de quienes se atreven a pensar. Escucha bien, todo hombre que alcanzó grandeza, Ford, Edison, Carnegie,
Obedeció la misma ley que la Biblia etíope ocultó, aunque el pensamiento de fe transforma la circunstancia. Que el hombre unido a su propósito se convierte en un canal de lo divino, y en el momento en que decide, el cielo se mueve. Estás a punto de escuchar lo que el mundo ha temido durante 4000 años, aunque la fe no es creencia ciega, sino creación deliberada. Que Dios no elige favoritos, sino que obedece ley. Que tu destino no está escrito en las estrellas, sino en las palabras que te dices cada día. Este mensaje no es para los débiles, es para quienes están listos para reclamar lo que les fue robado en su poder. Su fe, su derecho divino. No te daré religión, ante daré ley. La ley que Jesús practicó, que los sabios preservaron, que los conquistadores borraron, y que la Biblia etíope aún proclama en el reino de Dios, está dentro de ti. Y el pensamiento es su trono en escucha bien. Porque estas palabras pueden sacudir los cimientos de todo lo que te enseñaron a creer. Pueden ofender a los tímidos, pueden enfurecer a los ciegos, pero liberarán al pensador. Durante los próximos momentos, deja a un lado todo lo que crees saber sobre fe, religión y salvación. La verdad ha dormido demasiado. Es hora de despertarla dentro de ti. Hay un reino no hecho por manos. No puede encontrarse en el cielo, ni enterrado en la tierra. No está oculto en templos ni custodiado por sacerdotes. Vive dentro de los muros del pensamiento mismo. Es el reino de los cielos, y comienza en la mente del hombre. El cielo y el infierno no son lugares a los que se viaja después de la muerte. Son condiciones de conciencia en las que los hombres viven mientras están vivos. El cielo es armonía mental. El infierno es confusión mental. El cielo es la fe organizada en propósito. El infierno es el miedo vuelto hacia adentro hasta envenenar el alma. Las escrituras etíopes preservaron esta verdad mucho antes de que fuera hablada en parábolas. Declararon que la mente es el taller de Dios, y siglos después, yo también llegué a esa ley en mi confrontación con el diablo, la realización de que cada alegría o tormento del hombre nace de su propio pensamiento. En ese diálogo eterno, el adversario confesó su morada. Dijo ambiguo, en las mentes de los hombres que me temen. Así aprendí que el diablo no es una figura roja con cuernos, sino el uso negativo de la imaginación. El diablo es la imagen que uno pinta de fracaso, de enfermedad, de pérdida, y luego cree, hasta darle forma. El diablo es el mal uso del pensamiento, y el único exorcismo necesario es el acto deliberado de pensar correctamente. El verdadero campo de batalla del bien y del mal no está en el mundo de los hombres, está en la cámara interior de la mente humana. Cada guerra que se ha librado fue primero librada en pensamiento. Cada prisión construida por tiranos fue primero construida en la mente de quienes se creyeron impotentes. Y cada victoria ganada fue primero ganada por aquel que se atrevió a gobernar su propio pensamiento. Cuando Jesús dijo, en el reino de los cielos, está dentro de vosotros, no hablaba de nubes ni calles doradas, describía un estado de conciencia, una mente tan disciplinada, tan pura en propósito, que ningún miedo, duda o indecisión puede perturbar su paz. Los escritos etíopes preservan el mismo código, declarando que el espíritu del hombre es el trono de Dios. Comprendí que ese trono es la mente centrada y serena, que se niega a ser gobernada por las circunstancias. No existe un diablo externo, solo imaginación sin gobierno, pensamiento sin dirección. El diablo se alimenta de la vaguedad, de la niebla gris, de la indecisión, prospera donde los hombres flotan entre la fe y el miedo, entre el deseo y la duda. Cuando la mente es disciplinada, cuando el pensamiento es definido, el diablo muere de hambre. Así que te pregunto, ¿estás listo para reclamar el poder que siempre ha sido tuyo? ¿Para transformar tu mente en el taller de Dios? ¿Y no en el patio de recreo del miedo? La elección es tuya, y siempre lo ha sido. Si este mensaje ha resonado contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte para seguir explorando las verdades que el mundo ha intentado ocultar. Gracias por escuchar. La mayor tragedia de la humanidad no es que los hombres mueran, sino que vivan sin gobernar su propia mente. Durante siglos, el miedo organizado ha reemplazado la ley espiritual. A los hombres se les enseñó a inclinarse en lugar de pensar. Se les dijo que la salvación llega por obediencia al dogma, no por dominio de sí mismos. Así, cambiaron el poder de crear por la comodidad de la servidumbre. Cada era ha visto la misma conspiración de ignorancia, una liga oculta de miedo que mantiene a los hombres atados a la limitación. Los sacerdotes del miedo tienen muchos nombres, algunos llevan túnicas, otros coronas, y muchos ocupan oficinas de respetabilidad. Todos susurran el mismo mandato: no pienses por ti mismo. Y así, el gran poder dado al hombre, el poder de pensar su destino hasta darle forma, ha sido enterrado bajo siglos de superstición. He visto cómo comienza esta esclavitud de la mente. Primero, el hombre duda de su propio pensamiento, luego busca autoridad fuera de sí. Finalmente, se convierte en un mendigo a las puertas del cielo, suplicando por lo que tiene el poder de crear. Esta es la tragedia secreta de la historia humana. La ley nunca se perdió,
solo fue olvidada, y ha sido escrita una y otra vez en cada libro sagrado. Así como piensa el hombre, así es él en la fe. Entonces, no es creencia ciega en manos invisibles, es la confianza serena de una mente en orden. La fe es pensamiento organizado hacia un fin definido. Cuando el pensamiento es definido, mueve las fuerzas invisibles de la vida. Cuando el pensamiento es caótico, se destruye a sí mismo. El cielo es el estado de una mente dirigida por la fe. El infierno es el tormento de una mente gobernada por el miedo. El miedo es el único diablo que ha existido. Es la sombra proyectada por la ignorancia. Susurra que el hombre es pequeño, que debe inclinarse, que está a merced del destino, pero el destino mismo no es más que el resultado acumulado de su propio pensamiento. No existe destino para el pensador, solo consecuencia. Considera a Henry Ford, aquel humilde mecánico que encontró el reino dentro de sí. El mundo se rió de él. Dijeron que su visión de un automóvil para cada hombre era locura. Pero él sostuvo su pensamiento con la firmeza con la que un escultor sostiene la forma en su mente antes de tallarla en piedra. Se negó a divagar, se negó a temer, se negó a aceptar la imposibilidad. Wai al-Hasherlo demostró que el reino de los cielos no se alcanza solo con oración, sino con el acto definido de una mente unida a un propósito. Ford encontró armonía dentro, y el mundo exterior se reorganizó para igualar su visión. Esta misma ley que elevó a Ford desde la oscuridad yace dentro de cada hombre. El cielo se construye cada mañana, cuando el pensamiento obedece al propósito. El infierno se construye cada noche cuando se permite que el miedo reine. Ningún tirano puede encarcelar a un hombre que gobierna sus pensamientos. Ninguna pobreza puede esclavizar a un alma que conoce su propio poder. Las puertas del cielo no se abren con la muerte, sino con la decisión de pensar de manera constructiva, deliberada y persistente hacia un único objetivo. Los sabios etíopes declararon: guarda tu pensamiento, porque es la semilla de tu mundo, aunque pocos obedecen esto. La multitud permite que su mente se convierta en un jardín invadido por malezas de miedo, chisme e indecisión. Luego claman que la vida es cruel, que el destino los ha traicionado, que el cielo está lejos. Pero el cielo nunca estuvo perdido. Estuvo descuidado. La mente sin vigilancia se convierte en un desierto de tormento. El diablo no necesita robar el alma de un hombre. Solo necesita distraer su pensamiento. Trabaja a través de la preocupación, la envidia, el resentimiento, y las 1000 pequeñas irritaciones que debilitan la disciplina mental. Cada momento pasado en miedo o duda es un ladrillo colocado en los muros del infierno. Cada momento pasado en fe y propósito es una piedra añadida al templo del cielo. Los manuscritos etíopes hablan de una ley llamada Tirsat, la alineación de lo interior y lo exterior. Enseña que el mundo exterior refleja el orden interior del pensamiento. Cuando el pensamiento del hombre está dividido, su mundo está dividido. Cuando su pensamiento es uno con su propósito, su mundo le obedece. Esta es la ley de armonía que une el cielo y la tierra. Cuando escribí Outwitting the Devil, no revelé una verdad nueva. Descubrí la antigua. Mostré que el diablo es pensamiento mal usado, miedo organizado en hábito, y mostré que el cielo es pensamiento bien usado, fe organizada en propósito. Vi que Jesús, siglos antes, ya había enseñado esta ley en el simple mandato: sed transformados por la renovación de vuestra mente. La renovación de la mente es el renacimiento del cielo. Cada hombre es un constructor. Algunos construyen palacios de paz, otros levantan prisiones de desesperación. Cada uno recibe según el patrón que ha trazado. En mi propia vida, he conocido ambos estados. He vivido en el infierno de la confusión y en el cielo del propósito. Hubo un tiempo en que el miedo me tenía encadenado, cuando cada plan que formaba se derrumbaba porque mi pensamiento estaba dividido. Pero cuando aprendí a fijar mi mente en un propósito definido y mantenerla allí, las cadenas cayeron. La misma ley que me había atado ahora me servía. El cielo y el infierno habían sido 2 condiciones de mi propia mente. El hombre ora por liberación del mal, pero es liberado en el momento en que aprende a pensar. La mente, como una brújula, siempre apunta hacia la armonía cuando no se la interfiere. Pero el miedo, la duda y la indecisión desvían su aguja del verdadero norte de la fe. El primer acto de salvación entonces es la quietud mental. El mandato al pensamiento en paz. Cálmate. Los sabios etíopes dijeron que la voz de Dios solo habla en silencio. Este silencio no es ausencia de sonido, es ausencia de miedo. Cuando la mente está en silencio, escucha dirección. Cuando está llena de preocupación y deseo, solo escucha confusión. El diablo habita en el ruido. Dios habla en la calma. No hay necesidad de destruir el mal. Se destruye solo cuando se le ignora. No hay necesidad de perseguir el cielo. Aparece cuando la mente se ordena. La tarea del hombre no es suplicar milagros, sino crearlos mediante imaginación disciplinada. Porque el universo obedece al pensamiento tan fielmente como la tierra obedece a la semilla. El gran secreto oculto en los rollos etíopes y en mi diálogo con el diablo es este:
El hombre es el constructor del cielo, mediante el instrumento de su mente. Cuando el pensamiento es puro, el cielo aparece. Cuando el pensamiento es caótico, surge el infierno. Las escrituras de todas las naciones han susurrado esto en diferentes lenguas, pero los hombres han elegido el miedo sobre la comprensión. Los sacerdotes del miedo enseñaron que Dios recompensa la obediencia y castiga la investigación. Pero la verdad recompensa la investigación y castiga la ignorancia. La mente no fue dada para servir al miedo, sino para dominarlo. Cada vez que un hombre se niega a pensar por sí mismo, entrega las llaves del cielo al diablo de la duda. En los evangelios ocultos preservados en Etiopía, se registra que Cristo dijo, a la lámpara del cuerpo es la mente. Si está clara, todo tu ser estará lleno de luz. Aquí yace la misma ley que revelé. Controla la lámpara del pensamiento, y toda la vida se ilumina. Deja que el miedo la oscurezca y todo aparece distorsionado. No hay un cielo distante esperando después de la tumba. Hay el cielo del autodominio. Ahora, no hay un infierno ardiente bajo la tierra. Hay el infierno de una mente en llamas por la preocupación, el odio y la envidia. Los hombres han esperado que los ángeles desciendan, pero los ángeles son pensamientos de fe. No vienen de arriba, sino de dentro. La fe, bien entendida, no es esperanza. La esperanza espera. La fe actúa. La fe no es ciega. Ve con visión interior. La fe no es sentimiento. El hombre de fe sabe que lo invisible es la causa de lo visible, y gobierna sus pensamientos en consecuencia. La ley es perfecta e imparcial. Lo que plantes en la mente, lo encontrarás en la experiencia. Si siembras miedo, cosecharás derrota. Si siembras definición, cosecharás maestría. La tierra del subconsciente nunca descansa. Hace crecer maleza o trigo, con la misma fidelidad. Por eso, el primer deber del hombre es la cultivación mental, mantener su jardín libre de las malezas del miedo y plantar cada día las semillas del propósito. Esto no es poesía. Es ciencia exacta. Cada resultado en tu vida es la cosecha de algún pensamiento previamente sembrado. El maestro etíope escribió: quien guarda su mente, guarda su destino. Este es el mandamiento perdido de toda fe. El cielo no se alcanza mediante ritual, sino mediante ritmo, el ritmo constante del pensamiento disciplinado. Cuando uno aprende esta ley, deja de temer al diablo, porque comprende que el diablo es solo la ausencia de definición. Deja de temer al infierno, porque comprende que el infierno es la ausencia de fe, y deja de temer a la muerte, porque comprende que la vida eterna es el pensamiento alineado con la ley divina. Así que, deja que esta sea tu afirmación: a mi mente es el trono del cielo. Ningún miedo puede reinar en ella. Repítelo hasta creerlo. Dilo hasta que tu subconsciente lo acepte como ley, porque así como afirmas, así te convertirás. No eres víctima del destino, eres el arquitecto del destino. No eres un mendigo del cielo, eres su constructor. La mente es el taller de Dios, y tú eres su aprendiz. Pensar correctamente es crear correctamente. Temer es destruir. Recuerda esto: no existe poder mayor que el pensamiento sereno y deliberado de un hombre que conoce su propia mente. Un solo hombre, así es más fuerte que 1000 que vagan sin rumbo. Cuando el pensamiento es definido, el cielo aparece donde él se encuentre. Los sabios etíopes y yo dijimos la misma verdad en lenguas distintas, aunque el reino de Dios no es un lugar sino en Padre. No es una promesa, sino un principio. No es una recompensa, sino una realización. La ley es simple y eterna. Así como piensas, así vivirás. Existe un imperio invisible que gobierna a los hombres sin su consentimiento. No tiene ejército, ni trono, ni corona. Su palacio está construido en la imaginación de quienes tiemblan ante sombras. Este imperio se llama miedo, y es la forma más antigua de gobierno en el mundo. Reyes han venido y se han ido. Naciones han surgido y han caído. Pero el miedo permanece como el gobernante eterno de quienes se niegan a pensar por sí mismos. Cuando conversé con el diablo, confesó su única arma. Dijo: gobierno a los hombres mediante el miedo. Ni cuando lo presioné preguntándole de qué temen los hombres, nombró 6 fantasmas que rondan la tierra. El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la mala salud, el miedo a la pérdida del amor, el miedo a la vejez, el miedo a la muerte. Estos 6 espectros son sus ministros de Estado, mediante los cuales gobierna las mentes de los débiles en obsérvalos bien. No son más que ideas, fantasmas sin forma. Sin embargo, han gobernado naciones, destruido imperios y encadenado a los hombres más completamente que cualquier cadena de hierro, porque ninguna prisión es tan cruel como la construida con las propias creencias de un hombre. El miedo a la pobreza mantiene a millones en esclavitud silenciosa, trabajando sin propósito, obedeciendo a amos que desprecian, todo porque temen pensar de manera independiente. El miedo a la crítica silencia al genio antes de que hable. Hace que los hombres vivan según las opiniones de otros, sin atreverse jamás a ser diferentes. El miedo a la mala salud llena hospitales con los sanos y envenena el cuerpo mediante la sugestión. El miedo a la pérdida del amor
convierte a los amantes en mendigos, cambiando dignidad por aprobación. El miedo a la vejez roba alegría a los jóvenes y paz a los viejos. Y el miedo a la muerte, la más antigua de todas las mentiras, mantiene a los hombres temblando ante lo inevitable, sin darse cuenta de que la muerte es solo la puerta entre estados de conciencia. Cada uno de estos miedos es una mentira susurrada a la mente, hasta que la mente la cree. El mayor triunfo del diablo no está en destruir, sino en engañar. Convence al hombre de que es impotente. Le hace creer que la vida está gobernada por el azar, que el destino es un amo cruel, y que debe aceptar lo que venga. Una vez que el hombre acepta esa mentira, el diablo no necesita cadenas. El hombre guardará su propia prisión. Las escrituras etíopes hablan de esta tiranía. Cuentan de una era en la que sacerdotes y reyes conspiraron para controlar las mentes. Mediante el miedo, descubrieron que un hombre asustado se inclinará ante cualquier autoridad que prometa seguridad. Así llenaron el mundo de leyes prohibidas, maldiciones invisibles y castigos ocultos. Dijeron a los hombres que cuestionar era pecado, que pensar era rebelión y que buscar poder era orgullo, y así convirtieron el don de la razón en causa de culpa. Los gobernantes de aquel tiempo sabían lo que yo descubrí después, aunque el hombre que piensa por sí mismo no puede ser gobernado por otro. Para esclavizarlo, basta enseñarle a dudar de su propio pensamiento. Una vez que teme equivocarse, buscará la aprobación de otros para cada acto. Y cuando hace esto, deja de vivir por la verdad y comienza a vivir por permiso. El gobierno del diablo no tiene parlamento. Gobierna mediante la sugestión. Sus leyes están escritas en el subconsciente de las masas. Cada susurro de duda, cada superstición, cada miedo a lo que dirán, es un impuesto sobre el alma. Los hombres han construido catedrales de miedo. Las han decorado con nombres sagrados y han adorado allí durante siglos. Jesús vino a derrocar ese imperio. Su mandato fue simple: no temáis. Lo dijo una y otra vez, porque sabía que el miedo era el único enemigo real del hombre. Sanó a los enfermos no mediante milagros, sino restaurando su fe. Elevó a los pobres no mediante caridad, sino despertando su creencia en el reino interior. Y desafió a los sacerdotes y gobernantes que comerciaban con el terror, diciendo que la verdad haría libres a los hombres. Pero el mundo lo crucificó, no porque estuviera equivocado, sino porque era peligroso. Amenazaba el comercio del miedo, exponía el mercado oculto donde las almas eran vendidas a la superstición. Porque cuando un hombre pierde el miedo, ningún tirano puede lucrar con él. En los textos etíopes preservaron su mensaje verdadero, aunque la salvación es la libertad del miedo mediante la comprensión. Hablaron de una mente que, iluminada por la fe, se vuelve intocable. Quien habita en la luz, escribieron, camina sin daño por el valle de la sombra. Fue esta misma ley la que descubrí cuando hice que el diablo admitiera que no podía controlar ninguna mente con un propósito definido. El propósito es la armadura del alma. La decisión es su espada. Un hombre que sabe lo que quiere no puede ser gobernado por el miedo, porque el miedo solo se alimenta de la vacilación. Cada vez que decides, golpeas al imperio del diablo. Cada vez que pospones, le pagas tributo. Qué sutil se ha vuelto esta tiranía. Se esconde detrás de la respetabilidad, de la costumbre, de la educación. Al niño se le enseña pronto a tener miedo. A miedo a fallar, miedo a ofender, miedo a estar solo. Aprende a medirse por otros, a conformarse, a obedecer. Y así el fuego creativo dentro de él es sofocado antes de arder con toda su fuerza. Cuando crece, su imaginación, esa facultad divina mediante la cual el hombre se comunica con la inteligencia infinita, ha sido encadenada por la cautela y condicionada por el miedo. Este también es el logro maestro del diablo que ha hecho que el miedo parezca sabiduría y que la fe parezca locura. Susurra al ambicioso: ten cuidado. Le dice al soñador: no se puede. Le dice al pobre: no naciste para ser rico. La dais al enfermo: este es tu destino. Y los hombres, creyendo estas mentiras, entregan el cetro de su pensamiento. El resultado es un mundo donde los valientes son pocos y los cautelosos son muchos. Un mundo donde la mayoría deriva en una desesperación silenciosa, esperando un milagro que nunca llegará, porque los milagros no se conceden a quienes temen actuar. El miedo no es pecado, pero es el suelo del que crecen todos los pecados. Es la ignorancia disfrazada, la ignorancia de la ley de la mente. Porque cuando un hombre comprende que el pensamiento crea la forma, que la fe gobierna la energía, y que la decisión dirige el destino, ya no puede temer. Temer es olvidar la ley. Recordar la ley es destruir el miedo. He visto el poder de esta comprensión en mi propia vida. Hubo un tiempo en que yo también estaba esclavizado por los 6 fantasmas. Temía la pobreza, temía la crítica, temía las opiniones de los demás. Mis días estaban llenos de vacilación y mis noches de preocupación. Oraba por valor, pero mis oraciones estaban vacías, porque nacían de la duda. Una noche, cuando la desesperación casi me había vencido, me hice una pregunta que lo cambió todo.
¿Y si el miedo no es más que un estado mental? Si era un estado mental, podía cambiarse. Si había sido creado por pensamiento, el pensamiento podía descrearlo. Decidí ponerlo a prueba. Comencé a actuar como si no tuviera miedo, a hablar con confianza, a planear con audacia, a creer en mi propósito incluso cuando mi razón protestaba. Al principio, los viejos fantasmas regresaron, susurrando sus dudas, pero cada vez que me negaba a escucharlos, se debilitaban. Uno por uno desaparecieron, hasta que solo quedó la fe. Y con esa fe llegó la primera libertad real que había conocido. Los maestros etíopes llamaron a esto el segundo nacimiento. No es el nacimiento del cuerpo, sino el nacimiento del dominio. Cuando un hombre aprende que el miedo no tiene sustancia, excepto la que él mismo le da. Desde ese día comprendí que el diablo solo gobierna por consentimiento, y que ese consentimiento se retira en el momento en que uno piensa de manera independiente. Mira de nuevo los 6 miedos, y verás cómo forman los pilares del reino del diablo. El miedo a la pobreza convierte a los trabajadores en esclavos, y a los pensadores en cobardes. El miedo a la crítica hace que las naciones marchen hacia la ruina, temerosas de contradecir la voz más ruidosa. El miedo a la mala salud crea enfermedad mediante la imaginación, porque el cuerpo obedece a la creencia tan fielmente como la tierra obedece a la semilla. El miedo a la pérdida del amor engendra celos y posesión, destruyendo aquello que intenta preservar. El miedo a la vejez roba fuerza a los jóvenes antes de tiempo, mientras adoran la juventud y desprecian la sabiduría. Y el miedo a la muerte convierte la vida en un largo ensayo para morir. Todos estos miedos se desvanecen ante la comprensión. La pobreza pierde su terror cuando uno aprende que la riqueza comienza en el pensamiento. La crítica se vuelve inofensiva cuando uno decide agradar solo a su propia conciencia. La mala salud se disuelve cuando la mente deja de imaginar enfermedad. La pérdida del amor no hiere al que ama sin miedo. La vejez se convierte en corona cuando se ve como cosecha, no como decadencia. Y la muerte se convierte en despertar cuando uno comprende que la conciencia no puede morir. El gobierno del diablo se mantiene mediante la ignorancia, y la ignorancia se mantiene mediante la autoridad. Quienes gobiernan por miedo no temen al fuerte, temen al pensador. Por eso el primer acto de toda tiranía es limitar la educación, ridiculizar la fe y exaltar la dependencia. Saben que el hombre que entiende su mente no puede ser manipulado. Abraham Lincoln comprendió esta ley. Su valentía no nació de la ausencia de peligro, sino de la presencia de propósito. Cuando la nación temblaba y los ejércitos caían, dijo simplemente: no estoy obligado a ganar, pero estoy obligado a ser verdadero An. En ese momento, demostró dominio sobre el miedo. Sabía que el miedo es un mentiroso, y que el hombre que se mantiene fiel a un principio no puede ser derrotado ni por la muerte. Su fe en la justicia era su armadura. Su decisión era su espada. No es necesario luchar contra el miedo directamente. Muere de hambre cuando se le ignora. El remedio es siempre el mismo. Reemplázalo con propósito definido. Cada momento dedicado a definir tu propósito debilita el dominio del diablo. Cada plan hecho con fe clava otro clavo en el ataúd de la duda. El miedo huye ante la decisión como la oscuridad huye ante el amanecer. Los rollos etíopes hablan de una fórmula divina: conocimiento, fe, poder. Este es el antídoto contra todo miedo. El conocimiento sin fe produce cinismo. La fe sin conocimiento produce superstición. Pero cuando el conocimiento y la fe se unen, el hombre se vuelve invencible. La mente que piensa con fe se conecta con la inteligencia infinita, extrae ideas de lo invisible, fuerza de lo eterno y valor de lo divino. El miedo no puede entrar en una mente así, porque no encuentra espacio. Esa mente irradia armonía, y todas las vibraciones inferiores se disuelven en su presencia. Es la ignorancia, no el pecado, lo que hace temblar al hombre. Desterrar el miedo no es un acto de rebelión, sino de comprensión. El hombre que vence al diablo es simplemente aquel que ha aprendido a pensar. Deja que esta verdad arda dentro de ti. El miedo no es real. Es solo la sombra de una fe olvidada. En el momento en que recuerdas quién eres, una expresión pensante y creadora de la inteligencia infinita, la sombra desaparece. Ningún hombre puede ser esclavizado si ha dominado la ley de la mente. No estás limitado por las opiniones del mundo. No estás limitado por la circunstancia. Solo estás limitado por las imágenes que sostienes en tu imaginación. Cambia la imagen y la vida cambia con ella. Recuerda esta afirmación y repítela cada día hasta que se convierta en tu naturaleza. Pienso con fe, y el miedo se disuelve ante mi decisión. Dila al despertar. Dila cuando la duda susurre. Dila hasta que el miedo se convierta en un extraño, porque cada vez que afirmas fe, retiras poder del gobierno invisible del diablo. Los imperios del miedo se levantan y caen, pero la ley de la mente permanece. Quien conoce esta ley, camina entre los hombres como un faro en la oscuridad. No teme nada, porque lo comprende todo. No sirve a ningún amo, porque se gobierna a sí mismo. No busca el cielo en otra parte, porque lo lleva dentro. El mundo podrá llamarlo extraño, imprudente o arrogante,
pero la historia lo llamará libre. Todo gran fracaso comienza de la misma manera, no con un solo acto erróneo, sino con la lenta rendición del pensamiento. El hombre deja de decidir por sí mismo. Permite que el hábito, el chisme y el miedo decidan por él. Deja que las horas pasen sin dirección, los días sin propósito, los años sin plan deriva, y derivar, más que el pecado, la debilidad o la ignorancia, es la obra maestra del diablo. Cuando pregunté al diablo cómo obtenía control sobre la mayoría de los hombres, sonrió y dijo, haciendo que deriven es el arte sutil de volver la mente sin objetivo, de mantenerla ocupada, pero estéril, llena de movimiento, pero sin progreso. El que deriva despierta cada mañana y repite el ayer. Se mueve, pero no avanza. Desea, pero no decide. Reacciona, pero no crea. Y cuando llega el final, se pregunta por qué el cielo nunca respondió sus oraciones. El cielo respondió todas, pero él no tenía dirección definida. Derivar es vivir como una hoja al viento, llevada por la brisa de las circunstancias. Un hombre que deriva no puede pensar mucho tiempo en un solo tema. Su atención salta del miedo al deseo, del placer a la preocupación, de un plan a medio formar a otro. El diablo se deleita en tales mentes, porque son casas abiertas. Cualquiera puede entrar y el dueño nunca está en casa. Las escrituras etíopes llamaron a este estado el sueño del alma. Advirtieron que el primer deber del hombre es mantenerse despierto, no solo con los ojos abiertos, sino con el pensamiento vigilante. Mantén la lámpara encendida, escribieron, porque la noche es larga y el ladrón camina en la oscuridad. El ladrón no es un demonio externo, sino la distracción interna. Cada pensamiento ocioso, cada hora sin propósito, cada decisión pospuesta es otra gota de aceite desperdiciada de la lámpara del propósito. Derivar no siempre nace de la pereza, a menudo se disfraza de virtud. El hombre que dice estoy esperando una señal. El que dice, estoy tomando mi tiempo actuaré cuando llegue el momento adecuado. ¿Alguna vez te has preguntado qué separa a las personas que simplemente existen de aquellas que realmente viven y dejan una huella en el mundo? Hoy vamos a explorar una idea poderosa. La diferencia abismal entre ir a la deriva por la vida y tener un propósito definido. Y para entenderlo mejor, viajaremos en el tiempo y conoceremos a gigantes de la historia. Piensa en tu vida por un momento. ¿Te levantas cada mañana con una meta clara que te impulsa, o dejas que el día te lleve a donde sea? La mayoría de la gente, tristemente, pertenece al segundo grupo. Son como barcos sin timón, a merced de las corrientes y las tormentas de la vida. Se quejan de su mala suerte, de las circunstancias, sin darse cuenta de que el verdadero problema es la falta de un puerto de destino. A esto le llamamos ir a la deriva. Es vivir sin un plan, sin una ambición principal que guíe tus acciones. La persona que va a la deriva acepta lo que la vida le da, ya sea bueno o malo. Su carrera, sus relaciones, su desarrollo personal. Todo queda al azar. Y con el tiempo, esta falta de dirección genera frustración, arrepentimiento y la sensación de que la vida se les escapó de las manos. Ahora, contrastemos esto con el otro lado de la moneda, a vivir con un propósito definido. Aquí es donde la magia sucede. Cuando tienes una meta clara, un porqué que arde dentro de ti, todo cambia. Cada decisión, cada acción, cada hora de tu día se alinea con ese objetivo. Dejas de ser un barco a la deriva y te conviertes en el capitán de tu propio destino, navegando con determinación hacia tu puerto soñado. La historia está llena de ejemplos de personas que encarnan este principio. Tomemos a Andrew Carnegie. No nació en la riqueza. Llegó a Estados Unidos como un inmigrante pobre de Escocia. Pudo haberse conformado con un trabajo humilde y una vida modesta. Pero Carnegie no era de los que se conforman. Desde muy joven, se fijó un propósito definido a amasar una gran fortuna a través de la industria del acero. Este no era un sueño vago, era un plan detallado. Estudió, trabajó incansablemente, aprendió de los mejores, y cada paso que dio estaba calculado para acercarlo a su meta. No fue el poder de un propósito claro y una voluntad de hierro. Y lo más increíble es que una vez que alcanzó su objetivo, se fijó uno nuevo en regalar toda su fortuna para el bien de la humanidad, financiando bibliotecas y educación por todo el mundo. Dos propósitos definidos que cambiaron no solo su vida sino el mundo. Luego tenemos a Thomas Edison, el mago de Menlo Park. ¿Crees que sus más de 1000 patentes fueron fruto de la casualidad? Para nada. Edison tenía un propósito dominante: usar la ciencia y la invención para mejorar la vida de las personas y, por supuesto, construir un negocio exitoso a partir de ello. Cuando se enfrentó al desafío de crear la bombilla eléctrica, no dijo, bueno, voy a probar un par de cosas y a ver qué pasa. No, él se obsesionó. Realizó miles de experimentos fallidos. Para una persona que va a la deriva, cada fracaso habría sido una razón para rendirse, pero para Edison, cada intento fallido era un paso adelante, porque le enseñaba una forma en que no funcionaba. Su propósito era tan fuerte
que la idea de rendirse ni siquiera era una opción. Estaba capitaneando su barco a través de la tormenta más oscura, con la vista fija en el faro de su objetivo. ESO, E.S. Potter. Y no podemos hablar de propósito sin mencionar a George Washington. En los momentos más oscuros de la Revolución Americana, cuando todo parecía perdido, cuando sus tropas estaban mal vestidas, mal alimentadas y al borde de la deserción, ¿qué mantuvo a Washington en pie? Su propósito definido, a la creación de una nación libre e independiente. Este propósito era más grande que él mismo. Le dio la fuerza para liderar, para inspirar a hombres desesperados y para tomar decisiones increíblemente difíciles. Un hombre sin esa convicción profunda se habría rendido en el primer invierno en Valley Forge. Pero Washington tenía un destino claro en su mente y guió a toda una nación hacia él. Él no iba a la deriva, estaba forjando un nuevo mundo. Ahora, podrías pensar en, bueno, eso es genial para Carnegie, Edison y Washington, pero yo no soy un genio inventor ni un padre fundador. Y aquí es donde te equivocas. El principio es exactamente el mismo, sin importar la escala de tu ambición. Tener un propósito definido no significa que tengas que cambiar el mundo entero. Significa tener claridad sobre lo que quieres para tu propia vida. Puede ser convertirte en el mejor carpintero de tu ciudad. Puede ser criar hijos amables y responsables. Puede ser aprender un nuevo idioma, correr un maratón o iniciar un pequeño negocio desde tu casa. La clave es que sea tu propósito. Algo que te entusiasme, que te haga querer levantarte por la mañana. Cuando tienes eso, dejas de reaccionar a la vida y empiezas a crearla. Te vuelves más resistente a los contratiempos, porque los ves como obstáculos temporales en tu camino, no como callejones sin salida. Empiezas a atraer a las personas y las oportunidades adecuadas, porque tu energía y tu enfoque son magnéticos. Entonces, ¿cómo puedes dejar de ir a la deriva y empezar a navegar con propósito? Empieza por hacerte algunas preguntas importantes. ¿Qué es lo que realmente te importa? ¿Qué actividades te hacen sentir vivo y lleno de energía? Si el dinero y el tiempo no fueran un problema, ¿a qué dedicarías tu vida? No te presiones por tener una respuesta perfecta de inmediato. Este es un proceso de autodescubrimiento, pero empieza a pensar en ello. Escribe tus ideas, habla con personas que admiras, lee libros, explora nuevos intereses. Poco a poco, la niebla comenzará a disiparse y tu faro personal empezará a brillar. Una vez que tengas una idea, por pequeña que sea, conviértela en un propósito definido. Escríbelo, hazlo específico. Por ejemplo, en lugar de quiero estar en forma, tu propósito podría ser, voy a completar mi primera carrera de 5 kilómetros en 3 meses. ¿Ves la diferencia? Es concreto, medible y tiene un plazo. Ahora tienes un destino para tu barco. Y luego, el paso más importante, actúa, anda, el primer paso hoy, no mañana, no la semana que viene, hoy. Inscríbete en esa carrera, compra un libro sobre carpintería, haz una llamada para iniciar tu negocio. Cada pequeña acción refuerza tu propósito y construye tu impulso. La vida es demasiado corta y preciosa para pasarla a la deriva. Tienes dentro de ti el mismo potencial que Carnegie, Edison y Washington, el potencial de definir tu propio destino. Ellos no eran seres mágicos, eran personas comunes que se comprometieron con un propósito extraordinario. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Vas a seguir siendo un pasajero en el viaje de tu vida? ¿O vas a tomar el timón y convertirte en el capitán? La elección es tuya. Elige sabiamente, elige con propósito. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha resonado, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte para más contenido que te ayude a construir una vida con intención. Nos vemos en el próximo video. Cada milla extra recorrida fortalece la definición y debilita el dominio del diablo. Estos 7 rasgos forman la armadura del que no deriva propósito definido, plan organizado, persistencia, decisión, autodisciplina, fe y el hábito de ir la milla extra. Vestido con ellos, un hombre camina intacto a través de los fuegos de la tentación. Comprende esto con claridad. Derivar no es un hábito exclusivo del pobre. Afecta por igual a reyes y eruditos. Toda mente que se deja sin vigilancia se convierte en su víctima. El científico que pierde fe en su descubrimiento, el artista que duda de su visión, el líder que escucha demasiado tiempo al miedo. Todos derivan en el instante en que sueltan su propósito. Los textos etíopes cuentan una parábola a un capitán, navegando sin brújula. Los vientos del azar lo empujaron lejos de su rumbo hasta que gritó: «El mar está maldito». Pero los sabios respondieron: «El mar no está maldito. Tú no tienes timón, así es la vida. El mar de las circunstancias es neutral. Obedece al timón del pensamiento». Derivar no es culpa del mar, sino ausencia de timón. En cada siglo, los hombres que se negaron a derivar, llevaron la civilización hacia adelante, son pocos. Pero el mundo vive gracias a su fe. Los caminos que recorremos, las máquinas que usamos, las libertades que disfrutamos,
Todas fueron creadas por mentes que pensaron con definición y se negaron a ceder. Los que derivan, consumen lo que los pensadores producen. Los pensadores son los constructores del cielo en la tierra. El costo moral de la indecisión es mayor que el material. Cada vez que un hombre duda, hiere su alma. Se siente más pequeño, más débil, menos seguro de sí mismo. El hábito de la indecisión engendra desprecio por uno mismo. Pronto deja de creer en su propio poder. Y cuando esa creencia muere, se convierte en un títere de las circunstancias. El diablo ya no necesita tentarlo. Lo guía con hilos de duda. La cura, nuevamente, es la decisión. Incluso decisiones pequeñas. Elige tus palabras, tus amigos, tus horas, tus pensamientos. Elige lo que estudiarás, lo que ignorarás, lo que creerás. La elección es el músculo del alma. Se fortalece con el uso y se debilita con el abandono. El hombre que practica el no derogar descubre una paz extraña. Ya no teme al futuro porque lo está construyendo. Ya no resiente el pasado porque ha aprendido de él. Ya no envidia a otros porque está demasiado ocupado creando su propio destino. Su mente es clara, sus emociones estables, su cuerpo vibrante, su conciencia tranquila. Esto es salvación en la mente en armonía consigo misma. El diablo no puede entrar en una mente así. Todo su reino colapsa donde reina la definición. Se alimenta de la indecisión. Y cuando ese alimento desaparece, Mohor Duhamber, cada vez que un hombre dice, yo lo haré con convicción, un diablo muere en algún lugar de lo invisible. Por lo tanto, deja que esta sea tu afirmación. Elijo mi pensamiento cada hora. No soy el títere de las circunstancias. Repítelo hasta que se convierta en ritmo, hasta que cada acto tuyo comience con elección consciente. Porque cada pensamiento elegido es un paso en el camino de la maestría, y cada pensamiento no elegido es un desliz hacia la deriva. Cuando despiertes por la mañana, pregunta, ¿cuál es mi propósito hoy? Cuando te acuestes por la noche, pregunta, ¿me mantuve fiel a él? Deja que esta simple disciplina gobierne tus horas, y pronto gobernará tu destino. Derivar es la muerte lenta del alma. No derivar es su resurrección. Y quien lo practica a diario, descubrirá que no camina junto a los ángeles, sino entre ellos, porque su propia mente disciplinada se ha convertido en uno. En el principio no había luz, ni sonido, ni forma, había pensamiento. Y de ese pensamiento vino el mandato. Que haya luz. El universo no discutió, ni dudó, obedeció. Esta es la primera y eterna revelación de la ley. El pensamiento es dominio. Cada brizna de hierba, cada piedra, cada estrella sobre tu cabeza es la descendencia obediente de la mente. Todo el cosmos es la expresión visible de la inteligencia invisible. Las leyes de la gravedad y el movimiento, el ritmo de las mareas, el latido de tu propio corazón, todo está gobernado por pensamiento en movimiento. Para el sabio, esto no es misterio, es la fórmula sagrada escrita en cada texto de poder Nas. Así como piensa el hombre, así es. Los maestros etíopes llamaron a esta ley la voz que ordena. Enseñaron que cada hombre lleva en su mente la misma chispa creativa que formó los cielos. Él habló, y fue, decían, y cuando el hombre habla con fe, la creación repite las mismas palabras. Cuando examiné los hábitos de los hombres más exitosos del mundo, descubrí que compartían una facultad en común, la capacidad de transformar pensamiento en forma. No esperaban milagros, los causaban. No oraban como mendigos. Oraban como arquitectos. Cada deseo que sostenían en la mente con convicción, tomaba vida y avanzaba hacia su cumplimiento. Esta es la ley del dominio mental, el poder mediante el cual el hombre gobierna sus circunstancias a través de la dirección deliberada del pensamiento. Todo lo necesario para invocarla es en creencia, repetición y emoción. Cuando el deseo se convierte en fe, la fe se convierte en hábito. El mundo se inclina ante su decreto. Has pronunciado muchas palabras en tu vida, pero solo unas pocas han llevado el poder de la creación. Las palabras sin fe son ruido, las palabras con creencia son ley. La verdadera oración no es repetición de frases, sino declaración interior respaldada por emoción. Cuando pensamiento y sentimiento se unen, el universo obedece. La mayoría de las oraciones fallan porque son peticiones de duda, no mandatos de fe. La mayoría de los hombres oran como si Dios estuviera lejos, reacio a escuchar, requiriendo persuasión. Pero Dios, o la inteligencia infinita, habita en la mente del hombre y actúa solo mediante ley. Orar correctamente es alinear tu pensamiento con la ley. No suplicar que la ley cambie. El sol no brilla porque se lo pidas, brilla porque debe. Así también responde el universo al pensamiento definido. La fórmula es exacta y matemática en deseo. Creencia más petición n igual a reacción. El deseo es la semilla, la primera chispa de creación. Debe ser definido, no vago. El hombre que desea éxito sin definirlo cosechará confusión, porque la ley responde solo a la precisión. El deseo debe ser tan vívido que queme la vacilación y consuma la duda. La creencia es el suelo, el medio mental donde la semilla crece. Sin creencia, el deseo se marchita. Con creencia, florece.
La creencia se forma por repetición del pensamiento. Cada idea sostenida en la mente, consciente e impresa en el subconsciente, mediante repetición se convierte en creencia. El subconsciente la acepta como verdad y actúa en consecuencia. La repetición es la luz del sol, la energía que da vida a la semilla. Cada vez que repites un pensamiento con emoción, fortalece sus raíces. El subconsciente no distingue entre verdad y falsedad. Acepta lo que escucha con suficiente frecuencia y sentimiento. Por eso, la propaganda gobierna a las masas y la afirmación libera al individuo. Quien controla su repetición, controla su destino. He visto esta ley operar con precisión perfecta. Thomas Edison no inventó el fonógrafo por accidente. Sostuvo su imagen tan vívidamente en su mente que obligó a la realidad a tomar forma. No esperaba descubrirlo, decidió que debía ser descubierto. Vivió con esa idea día y noche hasta que sus manos se convirtieron en las herramientas de su mente. La máquina que finalmente cantó con sonido grabado fue más que la sombra física de una imagen interior ya completa. Así fue con Ford, Carnegie, Rockefeller y cada otro creador que he estudiado. Comenzaron con pensamientos tan definidos que ninguna circunstancia podía alterarlos. Cuando otros dudaron, ellos persistieron. Cuando el mundo dijo imposible, ellos dijeron inevitable. No eran hombres favorecidos por la fortuna, eran hombres obedientes a la ley. La misma ley funciona para el agricultor que imagina un campo de grano antes de que brote, para la madre que ve a su hijo fuerte y sabio, para el artesano que ve su obra terminada antes de comenzar. La creación comienza en la imaginación y se mueve a través de la fe hasta la forma. Los rollos etíopes describen este proceso en lenguaje sagrado. A quien ve con el ojo interior, ordena el mundo exterior. Ver con el ojo interior es visualizar, sostener una imagen mental cargada de emoción y creencia. La visualización no es fantasía ociosa, es la formación deliberada de sustancia espiritual. Cada imagen sostenida el tiempo suficiente en la mente atrae los materiales necesarios para su realización. A menudo me han preguntado, ¿significa esto que cualquier pensamiento puede crear realidad? La respuesta es sí, si es lo suficientemente definido, emocional y persistente. Pero los pensamientos de la mayoría de los hombres son como sombras pasajeras, cambiando con cada estado de ánimo. Desean riqueza hoy y temen la pobreza mañana. Declaran salud al anochecer y hablan de enfermedad al anochecer. Afirmar éxito, pero esperar fracaso. Así, sus mentes envían señales mezcladas. Bayal universo, imparcial y exacto, reproduce confusión. La ley no puede ser burlada. No elige bandos. Simplemente refleja lo que recibe. Si te imaginas víctima, te dará circunstancias que lo confirmen. Si te imaginas maestro, enviará los medios para demostrarlo. El poder creativo del pensamiento es bendición y juicio. Premia la precisión y castiga el descuido. Cada hombre vive en un mundo de su propia creación. Algunos habitan reinos de armonía, otros viven en prisiones construidas por su propio pensamiento. Puedes rastrear cada alegría, cada tristeza, cada ganancia y cada pérdida hasta el patrón mental que la precedió. El mundo exterior es un espejo. Nada más, nada menos. En Outwitting the Devil, pregunté al adversario, ¿por qué tan pocos hombres alcanzan grandeza? Su respuesta fue simple: no piensan por sí mismos. Oran por lo que ya poseen. Tenía razón. Los hombres suplican sabiduría mientras ignoran la voz de inteligencia dentro de ellos. Piden fuerza mientras hablan debilidad. Ruegan por oportunidad mientras imaginan fracaso. Y la ley, que nunca duerme, les concede lo que realmente creen, no lo que simplemente desean. Si quieres probar esta ley, comienza con algo pequeño. Imagínate sereno en situaciones que antes te perturbaban. Velo, siéntelo, créelo, y repite la imagen hasta que se vuelva natural. Pronto el evento exterior se ajustará a tu paz interior. Luego amplía tu experimento. Visualiza salud, éxito, compañía, o lo que tu propósito definido requiera. Hazlo con fe, y la vida se reorganizará alrededor de tu imagen. El texto etíope conocido como el Libro de la Sabiduría expresa esta ley con palabras simples. El mundo es arcilla. La mente es el alfarero. No puedes culpar a la arcilla si el vaso está deformado. Debes cambiar la mano que lo moldea en tu pensamiento. Muchos hombres malinterpretan esta ley y la convierten en superstición. Repiten palabras mecánicamente creyendo que la magia está en el sonido. Pero la repetición sin emoción es impotente. La mente subconsciente no responde a palabras vacías, sino a sentimiento. Una frase pronunciada con convicción pesa más que 1000 dichas con indiferencia. Por eso la autosugestión diaria, la alimentación deliberada de pensamientos constructivos, es la más sagrada de todas las disciplinas. No es autoengaño, es autodirección. Cada mañana, cada noche y cada hora que puedas, repite tu propósito definido como si ya estuviera cumplido. Visualiza su realización, siente la satisfacción. Vive mentalmente en su realidad. Esto no es fantasía, no es fe en movimiento. La fe, bien entendida, es científica. No es un llamado al azar, sino una operación de ley.
Cuando crees en algo tan completamente que tu mente lo acepta como real, cada átomo de tu ser se mueve hacia su cumplimiento. El subconsciente actúa. La inteligencia infinita coordina circunstancias. Las oportunidades aparecen en el camino se abre. El mundo lo llama suerte. El sabio lo llama ley. Cada milagro registrado en la historia es un ejemplo de esta ley. Cuando Jesús dijo según tu fe, te sea hecho, estaba declarando un principio científico. No sanó violando la ley, sino usándola. Veía al enfermo como sano, al ciego como vidente, al muerto como vivo, y sostenía esa imagen tan perfectamente, que la materia se reorganizaba para igualarla. Sabía que la energía creativa de Dios fluye a través de la mente del hombre como pensamiento. Las palabras, hágase la luz, no fueron órdenes al cielo, sino órdenes a la mente. El diablo teme esta comprensión por encima de todo, porque hace al hombre independiente. Cuando sabes que el pensamiento gobierna la materia, no puedes ser esclavizado por superstición, ni por miedo. Dejas de ser mendigo y te conviertes en creador. Ya no buscas permiso para prosperar. No esperas circunstancias en las ordenas. Considera cómo opera esta ley incluso en los actos más pequeños. Un hombre imagina una comida y sus manos la preparan. Imagina un viaje y sus pies lo caminan. Imagina un invento y las herramientas lo obedecen. Cada acto comienza en la imaginación. Cada resultado es su eco. El gran fracaso de la humanidad ha sido ignorar esta verdad. Los hombres han temido su propia mente, llamando peligrosa a la imaginación, pecaminosa a la ambición, malvado al deseo. Pero el deseo purificado por el propósito es el aliento mismo de la creación. Sin él, el mundo se detendría. El deseo no debe ser reprimido sino dirigido, guiado por la fe y controlado por la disciplina. El deseo se vuelve peligroso solo cuando deriva sin rumbo. Entonces se vuelve hacia adentro y se consume. Pero cuando se ata a un propósito definido y se eleva por la fe, se convierte en el fuego creativo de Dios. Todo constructor, artista y líder que ha moldeado la civilización ha usado este fuego, consciente o inconscientemente. Los santos lo llamaron inspiración. Los filósofos lo llaman insight. Es el mismo poder en el movimiento de la inteligencia infinita a través de la mente enfocada. Que ningún hombre diga, no soy creativo. En cada pensamiento que piensas crea. Puedes crear armonía o discordia, alegría o miseria, riqueza o carencia, pero crearás, porque crear es la naturaleza de la mente. La única pregunta es si crearás por diseño o por defecto. Si deseas crear por diseño, practica este ejercicio diario. Elige un deseo definido. Escríbelo claramente en tiempo presente, como si ya estuviera logrado. Visualízalo con detalle. Siente la gratitud y la certeza de su realidad. Repite este proceso al menos 2 veces al día. Mañana y noche no fuerces. No dudes. Deja que la imagen crezca natural y familiar, como un hogar al que regresas. Con el tiempo, se volverá tan real para tu sentido interior, que el mundo exterior deberá conformarse. Esta es ley tan confiable como el amanecer. Los maestros etíopes llamaron a esto la armonía de la voz interior y exterior. Decían que cuando la mente dice una cosa y el corazón siente otra, la creación se detiene. Pero cuando ambos pronuncian la misma palabra, el universo corre a obedecer. La palabra amén al final de una oración no era conclusión, sino afirmación. Cuando se pronuncia con fe, sella la imagen en forma. Vivir según esta ley es caminar como un rey entre los hombres. Dejas de temer circunstancias, porque sabes que son tus siervas. Dejas de envidiar a otros, porque sabes que el mismo poder trabaja en todos. Dejas de dudar del futuro, porque lo estás construyendo con cada pensamiento. Ya no dices, espero, dices, sé. Ya no dices deseo, dices haré. Ya no derivas, decides. Ya no reaccionas, creas. Y en esta transformación redescubres el secreto perdido de los siglos, que el cielo no es recompensa, sino resultado. No es un lugar, sino un proceso de la mente en armonía con la ley. Deja que esta afirmación se escriba en tu corazón. Lo que sostengo en pensamiento con convicción, la vida debe reflejarlo en forma. Repítelo hasta que se convierta en certeza. Piénsalo hasta que se convierta en identidad. Porque la mente que conoce esta verdad, no puede fallar, no puede temer, y no puede ser esclavizada. Ha entrado en dominio. El reino de los cielos. Dentro, la mente humana es la más grande de todas las puertas, la entrada por la cual el cielo o el infierno entran en la vida del hombre. Sin embargo, pocos aprenden a guardarla. Permiten que cada sonido, cada imagen, cada rumor cruce su umbral. Vagan de pensamiento en pensamiento, como un ebrio vaga por callejones. Abren la puerta al miedo por la mañana y a la preocupación por la noche. Y luego se preguntan por qué la paz huye de ellos, por qué el éxito los evita, por qué la alegría se desvanece como humo. La respuesta es simple. Nunca han aprendido la ley de la atención controlada. En mi entrevista con el diablo, le pregunté directamente, ¿por qué medio entras en la mente del hombre? Su respuesta fue tan fría como precisa. Entro cuando la atención del hombre
no está sobre su propio pensamiento. Esa fue su confesión. El adversario no necesita permiso, solo descuido. Cuando la atención está dispersa, el diablo entra. Cuando la atención está enfocada, queda cegado por la luz y retrocede. Los maestros etíopes enseñaron esta ley bajo otro nombre, el ojo único. Escribieron así: tu ojo es uno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. El ojo único es la atención controlada, la capacidad de sostener una imagen, un propósito, una dirección sin vacilar. Es el secreto del genio, la llave de la paz, la puerta del cielo mismo. La atención controlada es la disciplina espiritual detrás de todo logro. Cada invento, cada obra de arte, cada acto de grandeza nació de ella. Cuando un hombre aprende a sostener su mente sobre una sola idea, hasta que esa idea quema cada obstáculo, se convierte en maestro de las circunstancias. Cuando permite que su atención se divida entre muchos deseos, se convierte en siervo de la confusión. La mente es como una lente. Desenfocada, dispersa la luz en debilidad. Enfocada, reúne poder suficiente para quemar acero. La atención es esa lente. Puede dispersar tu poder en 1000 trivialidades, o concentrarlo en un propósito definido. La ley no distingue obedece dirección. El hombre moderno ha llenado su mente de ruido, vive en distracción, y lo llama progreso. Lleva el murmullo del mundo entero en su bolsillo, y luego se pregunta por qué no puede oír la voz de la inteligencia infinita. Deriva entre estímulos interminables, chismes, entretenimiento, miedo, discusión, y luego dice que no tiene paz. La paz no está ausente, está ahogada en ruido. Los sabios etíopes advirtieron esto hace siglos, a quien escucha muchos vientos no oye música. Querían decir que la mente debe elegir su objeto. El mundo está lleno de vibraciones competidoras. Cada voz que permites entrar en tu atención toma una porción de tu poder creativo. Cada hora de charla inútil, cada momento de chisme, cada indulgencia en envidia o queja, es una fuga en el depósito de tu mente. La atención controlada comienza cerrando esas fugas. Aprende a guardar silencio. Aprende a apagar el flujo de palabras inútiles e imágenes sin valor. Aprende a sentarte con tu propio pensamiento hasta que se convierta en tu siervo y no en tu amo. Cuando puedas sostener una idea sin ser arrastrado por 10 más, habrás dado tu primer paso hacia la maestría. No puedes controlar lo que no observas. Por eso la primera disciplina es la conciencia en vigilar tu propio pensamiento. El texto etíope Sabiduría de la Luz dice: guarda la puerta de tu mente como un rey, guarda su tesoro. Toda idea que entra en tu conciencia crecerá, a menos que la rechaces. Pregunta a cada pensamiento: ¿sirve a mi propósito definido? Sí, no lo hagáis. Deséchalo de inmediato. La atención del hombre es su vida. Lo que sostiene, crece. Lo que descuida se debilita. Por eso los hombres fracasan. Alimentan sus miedos y matan de hambre su fe. Se concentran en obstáculos, hablan de problemas, imaginan derrota. Y luego, se sorprenden cuando el fracaso aparece. Han estado regando malezas y preguntándose por qué no florecen las flores. La atención controlada invierte este proceso. Convierte cada momento ocioso en creación. En lugar de imaginar desastre, imaginas triunfo. En lugar de pensar en pérdida, piensas en ganancia. En lugar de preocuparte por lo que no puedes controlar, mantienes tu pensamiento en lo que sí puedes. El universo expande aquello en lo que te concentras. La atención es el imán de la experiencia. Cuando te concentras en el miedo, invita su forma. Cuando te concentras en la fe, despiertas su poder. Cuando te concentras en el éxito, atraes oportunidad. ¿Esto no es pensamiento ilusorio? Annesley. La atención organiza las fuerzas de la mente, y la mente organiza las fuerzas de la circunstancia. El diablo no puede entrar en una mente bajo control. No puede tentar a un hombre ocupado dirigiendo su propio pensamiento. Todo su imperio depende de la distracción. Envía 1000 pequeños ruidos para robar tu atención en chismes, irritación, cansancio, curiosidad, vanidad, cualquier cosa para apartarte de lo que importa. Su propósito no es hacerte malvado sino disperso, porque una mente dispersa es impotente. Jesús dijo: velad y orad. Muchos leen esas palabras como instrucción religiosa. Yo las leo como fórmula de dominio. Velar significa observar tu pensamiento. Orar significa fijarlo en tu propósito. Velar y orar es practicar la atención controlada. El hombre que hace esto continuamente no puede ser movido por las tormentas de la vida. Su pensamiento permanece como un faro sobre la roca. Las escrituras etíopes describen esta práctica como poner el rostro hacia la luz. Cuando los antiguos monjes de Oxum se levantaban al amanecer, miraban hacia el este en silencio, sosteniendo su mirada en el horizonte. No adoraban al sol, sino al principio de la atención inquebrantable. Entrenaban sus mentes para seguir la luz, hasta poder sostenerla internamente, incluso en la noche. Ese era el significado de orar sin cesar. Dominar la atención es poseer la paz. Una mente que puede permanecer fija en un punto de fe no puede ser perturbada. Cuando sostienes tu pensamiento en lo bueno,
Todo lo que no es bueno se desvanece. Cuando lo sostienes en la verdad, el error se disuelve. Cuando lo sostienes en la armonía, la discordia desaparece. El mundo exterior es solo el reflejo del mundo interior. Cambia la imagen y el reflejo obedece. He visto hombres de poder que encarnaban este principio. Uno de ellos fue John D. Rockefeller. Durante crisis que habrían quebrado a otros, permanecía sereno como piedra. Mientras otros entraban en pánico, él se retiraba al silencio, enfocando su propósito con precisión matemática. Cuando le preguntaron por su calma, respondió: nunca permito que mi mente abandone un problema hasta que encuentro su beneficio. Eso no era codicia, era control. El hombre que puede pensar con claridad en medio del caos, se convierte en su gobernante. La atención controlada es también la base de la felicidad. El hombre infeliz no está maldito por el destino, está maldito por el pensamiento dividido. Intenta sostener alegría en una mano y miedo en la otra. Quiere vivir en el presente mientras se aferra al pasado. Permite que su atención oscile entre arrepentimiento y ansiedad, hasta que la paz se pierde. La felicidad no es algo que se encuentra, es la condición natural de una mente no distraída. Los sabios etíopes lo expresaron así: el cielo comienza cuando la mente permanece quieta sobre la verdad. La mente quieta no significa vacía, significa llena solo de lo que es digno. No es ausencia de pensamiento, sino maestría de él. Al sostener tu atención sobre la verdad, hasta que se convierta en identidad, es entrar al cielo mientras aún estás en el cuerpo. ¿Cómo se alcanza esta maestría? Con disciplina diaria. La mente, como los músculos, se fortalece con el uso. No puedes controlar tu atención una vez y ser libre para siempre. Debes practicar hasta que se convierta en hábito. Comienza con ejercicios pequeños. Elige una sola imagen, quizás tu propósito definido, y sosténla durante 5 minutos sin interrupción. Cuando surja la distracción, vuelve con suavidad. Note, regages la persistencia, es la clave. Luego extiende el ejercicio a tu vida diaria. Cuando trabajes, trabaja con atención total. Cuando descanses, descansa por completo. Cuando hables, está presente en tus palabras. Cuando escuches, escucha sin derivar. Cada momento de conciencia fortalece tu maestría. El hábito de la atención controlada lleva poder a todo lo que haces. Tus palabras adquieren peso porque provienen de una unidad interior. Tus acciones producen resultados porque están guiadas por una sola intención. La gente sentirá la fuerza de tu presencia sin saber por qué. Es la radiación de una mente enfocada. En los monasterios etíopes, los jóvenes iniciados aprendían esto mediante un ritual simple. Se les pedía encender una vela y protegerla del viento durante toda una noche. Si la llama vacilaba, la protegían. Si se debilitaba, la alimentaban. Si se dormían, se apagaba. La vela era su atención, el viento, sus pensamientos. El maestro que mantenía su llama encendida hasta el amanecer era declarado listo para los misterios de la sabiduría. Tú debes realizar el mismo rito hacia adentro. La llama del propósito debe arder a través de cada tormenta. Protégela del chisme, de la duda, del cansancio, de la distracción. Sigue alimentándola con repetición y fe. Cuando titilí, protégela. Cuando se debilite, pronuncia tu afirmación: mi atención es ley. Solo miro aquello que intento crear. Repítelo hasta que se convierta en tu naturaleza, porque la mente sigue sus propias palabras, y mediante la repetición, descubrirás que tu atención te obedece como un siervo entrenado. Obedece a su maestro. Considera esto en todas las grandes disciplinas espirituales. Meditación, oración, ayuno, soledad, son simplemente formas de entrenar la atención. El monje en silencio, el artista ante su lienzo, el inventor en su banco de trabajo, todos practican la misma ley. Retiran energía de la distracción y la enfocan en una sola idea, hasta que esa idea toma forma. Sin atención controlada, incluso la fe es impotente. La fe dispersa entre muchos miedos, es como la luz del sol a través de una ventana rota tan cálida, pero débil. La fe concentrada mediante la atención, es como luz a través de una lente, enciende la creación. El hombre que puede sostener una sola imagen de éxito, un solo pensamiento de salud, un solo propósito de servicio, y excluir todas las sugerencias contrarias, es más grande que los reyes. Cuando la atención no está controlada, la mente se convierte en un campo de batalla. Cada voz compite por poder, memoria, imaginación, miedo, deseo, esperanza, resentimiento. El hombre no entrenado intenta luchar contra todas y se pregunta por qué está exhausto. El maestro no lucha, ordena silencio. Devuelve su pensamiento a su propósito, como un barco que vuelve a su rumbo después de la tormenta. La atención controlada también otorga dominio sobre el tiempo. El hombre distraído vive siempre en el pasado o en el futuro, lamentando lo que fue o temiendo lo que será. El hombre enfocado vive completamente en el presente, y en ese presente encuentra la eternidad, porque el presente no es un fragmento de tiempo, sino el punto de contacto entre el hombre y lo infinito. Cuando tu atención está plenamente presente, estás unido a Dios.
El diablo teme esta unión por encima de todo. Te susurra lo que podría pasar mañana. Lo que salió mal ayer. Llena tu mente de ruido para mantenerte lejos del silencio, porque el silencio es su muerte. Un instante de verdadera quietud, un momento de atención indivisa, y el diablo desaparece. Los maestros etíopes lo describieron poéticamente: cuando la mente mira fijamente la luz, la oscuridad recuerda que no tiene hogar. La oscuridad no puede discutir con la luz, desaparece ante ella. El hombre que sostiene su atención en la fe no necesita luchar contra el miedo se disuelve por sí mismo. Dentro de ti hay un poder mayor que cualquier fuerza del mundo, es el poder de dirigir tu propia mente. Cuando eliges dónde mirar, eliges qué vivir. Cuando eliges qué recordar, eliges qué convertirte. El control de la atención es el control del destino. Practica esta ley y verás milagros siguiéndote tan naturalmente como las sombras siguen a la luz. Las oportunidades aparecen, las personas ayudan, las condiciones se alinean, porque el universo obedece al pensamiento concentrado. Siempre lo ha hecho. Han Solo esperaba tu comando. Por eso te lo repito, aprende a mirar únicamente aquello que deseas crear. Rehúsa mirar el miedo, porque mirar es darle vida. Rehúsa mirar el fracaso, porque mirar es fortalecerlo. Fija tu mirada en el propósito, en la fe, en la armonía, y estas cosas se multiplicarán en tu mundo. Porque el cielo no es un lugar al que se llega después de la muerte, es un estado al que se llega mediante la atención. Es el momento en que tu pensamiento y el pensamiento de Dios se mueven como uno solo. Es el punto inmóvil en el centro de tu ser, donde nada puede perturbarte, porque estás alineado con la ley eterna de la creación. Recuerda siempre la antigua oración etíope: aunque mi mente sea única como el sol, mi propósito firme como su luz, y mi fe constante como su fuego. Que ese sea tu credo, porque cuando la atención es dominada, la vida misma obedece a tu pensamiento, y la puerta del cielo se abre dentro de ti. Todo poder en el cielo y en la tierra se mueve a través de la ley de la armonía. Cada estrella que arde, cada planeta que gira, cada semilla que crece, cada pensamiento que crea, todos obedecen un solo ritmo, un solo tono, una sola vibración universal. El universo no es un caos de fuerzas, es una orquesta de orden, y toda discordia, en la mente del hombre, produce su eco en su mundo. El hombre que entiende la armonía se alinea con lo infinito. El que la desafía mediante ira, envidia o egoísmo cae bajo el dominio del diablo, porque la discordia es su único reino. La armonía es la llave que abre las puertas del poder. Es la ley secreta que mantiene unidos los átomos, que ata al hombre a su propósito, y que une alma con alma. No es un sentimiento, es una ciencia. Cuando dos o más mentes se unen en perfecta comprensión para un propósito definido, forman un circuito magnético a través del cual la inteligencia infinita se expresa. Este es el Mastermind, y es la demostración más alta de armonía. En mi conversación con el diablo, él admitió esto: aun cuando dos o más mentes se mezclan en armonía, no puedo entrar. Esa fue su confesión de derrota. El diablo prospera en la discordia, la sospecha, el egoísmo, pero la armonía lo destierra como la luz destierra la oscuridad. Donde los hombres se reúnen en confianza y propósito compartido, allí el diablo es impotente. Las escrituras etíopes contienen la misma ley en forma antigua. Hablan del consejo de los sabios, un círculo sagrado donde los ancianos unían sus mentes en meditación y decisión. Su credo era simple: en la unidad hay poder. En la armonía está Dios. Creían que cuando muchos piensan como uno, invocan una fuerza mayor que cualquier mente individual. Y tenían razón. A la armonía multiplica el poder. La discordia lo divide. 1000 hombres trabajando en direcciones opuestas no logran nada, mientras que dos mentes en perfecta comprensión pueden mover una montaña. Henry Ford dijo una vez que su mayor invento no fue el automóvil, sino la armonía de las mentes que lo construyeron. Se rodeó de hombres de un solo propósito, y a través de su unidad transformó el mundo. El Mastermind de Dearborn era un motor vivo de pensamiento, convirtiendo fe en hecho e ideas en industria. Andrew Carnegie siguió la misma ley. No creó solo un negocio, sino una hermandad de propósito. Su imperio del acero no fue forjado solo en fuego e hierro, sino en armonía de mente. Sus asociados no eran sirvientes, sino aliados. Sus pensamientos trabajaban como un solo mecanismo guiado por una sola voluntad. Carnegie mismo me dijo: el secreto del éxito reside en la cooperación armoniosa de mentes dedicadas a un solo objetivo. A través de esa armonía atrajo riquezas más allá de toda medida. Pero más que eso, demostró un principio divino en que la unidad de propósito es la voz de Dios hablando a través de los hombres. La armonía es el sonido mismo de la creación. La discordia es el sonido de la destrucción. Donde los hombres cooperan, la vida crece. Donde compiten con celos, la vida se marchita. El diablo construye su imperio en mentes divididas. Susurra sospecha entre hermanos, resentimiento entre trabajadores, orgullo entre socios. Su arma más grande no es la violencia,
sino el malentendido. Sabe que cuando los hombres desconfían unos de otros, pierden acceso a la inteligencia infinita. La ley es exacta: en dos mentes vibrando en fe producen fuerza. Dos mentes vibrando en miedo producen ruina. La frecuencia del pensamiento determina el resultado. Esto es lo que los antiguos querían decir cuando afirmaban: en donde dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, será hecho. El acuerdo no es conversación, es vibración. Cuando dos mentes vibran como una, la ley de la armonía se convierte en el canal de la creación. Mira el cuerpo humano y verás el mismo principio. Cuando cada órgano trabaja en armonía, hay salud. Cuando luchan entre sí, hay enfermedad. Mira la sociedad. Cuando cada hombre cumple su deber en paz con los demás, hay prosperidad. Cuando la envidia y la codicia los enfrentan, hay decadencia. La armonía es la ley de la vida. La discordia es la ley de la muerte. He visto la diferencia entre ambas en hombres que conocí. Hubo un empresario de gran talento pero poca comprensión. Era inteligente, ambicioso, incansable, pero trataba a cada socio como rivalry, a cada trabajador como herramienta. Su empresa creció rápido, pero en pocos años colapsó. La razón era simple: en su mente irradiaba discordia. Esa discordia infectó a todos a su alrededor. Los hombres se volvieron unos contra otros, los planes se desmoronaron, y su fortuna se evaporó como niebla. Culpó a la traición, pero la traición fue su propia violación de la armonía. Otro hombre, con menos intelecto, pero mayor espíritu, construyó su éxito sobre la cooperación. Compartía el mérito libremente, confiaba en sus compañeros, buscaba el beneficio mutuo. Sus oficinas eran lugares de risa y fe. Su empresa prosperó incluso en tiempos difíciles, porque sus miembros pensaban juntos. Donde había armonía, había poder. Donde había poder, había progreso. La misma ley gobierna la comunión invisible de los grandes pensadores. Las invenciones que han elevado a la humanidad no nacieron en aislamiento, sino en la comunión oculta de mentes. Edison, Ford y Einstein obtuvieron sus ideas, no solo del estudio, sino del reino sutil de la inteligencia infinita. Cuando una mente vibra en armonía con la fe y el propósito, se sintoniza con esa corriente universal y las ideas fluyen como la luz fluye a través del vidrio. Por eso los momentos de genio suelen llegar en silencio. Después de la oración o la meditación, a la mente ha entrado en armonía con lo infinito. Los maestros etíopes conocían este misterio y lo guardaron con celo. Enseñaban que el hombre solo no puede alcanzar la revelación más alta. Debe unirse en hermandad sagrada. En sus monasterios, los jóvenes iniciados formaban tríadas, tres mentes unidas en un solo objetivo de iluminación. Cada uno debía sostener la misma imagen de verdad, no pronunciar contradicción alguna y orar como uno solo. Se decía que cuando sus mentes se afinaban perfectamente, podían percibir conocimiento más allá de las palabras. Ese fue el primer mastermind. El principio del mastermind no se limita a la religión o los negocios, se aplica a toda la vida. La familia que vive en armonía se convierte en fortaleza contra toda adversidad. El matrimonio que vibra con respeto mutuo convierte en fuente de fuerza infinita. Los amigos que se elevan mutuamente con fe y consejo se convierten en fuentes de valor. Donde hay armonía, Dios está en medio de ellos. Cuando la armonía se rompe, incluso los grandes talentos se vuelven inútiles. Muchos hombres brillantes han fracasado porque rechazaron la cooperación. Creyeron ser suficientes por sí mismos, pero ningún hombre es autosuficiente. La inteligencia infinita se expresa a través de relaciones, a través del pensamiento compartido, a través de la mezcla de mentes en simpatía creativa. El ermitaño puede encontrar paz, pero no construirá civilizaciones. Solo el espíritu cooperativo puede crear logros duraderos. El diablo no puede trabajar en armonía. Su naturaleza es la división. Habita en discusiones, orgullo, celos, provoca disputas entre aliados, dudas entre amigos, competencia entre iguales. Es el espíritu del mío en lugar del nuestro. El hombre que sucumbe a la envidia o las aspecas ha abierto las puertas de su mente al diablo. El hombre que perdona, que busca comprender, que construye hermandad, ha cerrado esas puertas para siempre. La armonía no significa debilidad, no es aceptar el mal ni someterse al error. La verdadera armonía es acuerdo con la ley, es la alineación del pensamiento con la verdad, y la verdad siempre construye. Cuando un hombre se armoniza con la ley, se vuelve inamovible. Cuando se armoniza con la falsedad, se derrumba. La forma más alta de armonía es la unidad con la inteligencia infinita. Cuando tu mente vibra con fe, gratitud y determinación, entras en comunión con esa fuente invisible de poder. Las ideas, las oportunidades y la guía fluyen hacia ti tan naturalmente como los ríos fluyen hacia el mar. Por eso los hombres de fe parecen afortunados. Están en sintonía con la ley. El texto etíope Libro del Sol describe esta comunión así. El sabio no invoca a Dios como distante. Se afina la melodía divina hasta que él y la música son uno. No afinarse es armonizar pensamiento, emoción y acción con un propósito definido. Cuando esa alineación se logra, el universo se convierte en tu orquesta
Toca según tu tema. En términos prácticos, la ley de la armonía exige 3 disciplinas. En primero, en control de la emoción. La ira, los celos y el odio son vibraciones de discordia. Bloquean el flujo de inteligencia infinita. No puedes odiar y crear al mismo tiempo. La mente debe estar tranquila. Como un espejo debe estar quieto para reflejar la luz. Segundo, en control del habla. Cada palabra que pronuncias lleva vibración. Las palabras de queja y crítica siembran discordia incluso en tu propio subconsciente. Habla solo lo que fortalece, une y construye. El mastermind solo puede existir entre hombres cuyas palabras llevan el tono del respeto. Tercero, en control de la asociación. Elige tus compañeros con cuidado. La asociación es el imán del destino. No puedes elevarte por encima del nivel de las mentes que te rodean. Busca a quienes creen en el propósito, en el progreso, en la fe. Evita a los cínicos, a los ociosos, a los temerosos, porque sus vibraciones te arrastrarán hacia abajo. Los maestros etíopes enseñaban, el hombre que camina con ciegos tropezará, aunque sus ojos estén abiertos. Si no encuentras compañeros de armonía, constrúyelos mediante la oración. Habla en silencio con la inteligencia infinita, pues ese es el socio supremo. El hombre que entra en esa comunión interior nunca puede estar solo. Su mente se convierte en estación receptora de ideas, transmisora de poder. Lleva el mastermind dentro de sí, porque está armonizado con lo infinito. Cuando descubrí este principio, lo probé. Busqué la compañía de pensadores definidos, hombres de fe y propósito. En su presencia mis ideas crecían, mi valor aumentaba, mis planes se aclaraban, y mi fe fortalecía la suya. La atmósfera de armonía producía resultados que ningún esfuerzo individual podría haber logrado. Era como si una inteligencia invisible se hubiera unido a nuestro círculo, guiándonos e inspirándonos. Y así era. Porque esa es la ley. La misma armonía gobierna a las naciones. Cuando un pueblo se une en principio, prospera. Cuando las facciones lo dividen, decae. Los fundadores de América entendieron esta verdad. Se reunieron en Filadelfia no como rivals, sino como aliados del destino. A pesar de sus diferencias, se armonizaron en una sola idea, a la libertad bajo la ley divina. Esa armonía creó una corriente de fe que recorrió el mundo. El diablo la combatió con miedo y división, pero la ley prevaleció. La armonía no se logra una vez para siempre. Debe mantenerse como la música, requiere afinación. El ego, el orgullo y la sospecha son polvo sobre las cuerdas del instrumento. Deben limpiarse cada día con humildad, gratitud y perdón. La mente que perdona siempre está en armonía. La mente que guarda rencor siempre está en discordia. Cuando te armonizas con otros, no solo multiplicas poder, multiplicas alegría, el acto creativo se vuelve deleite, el trabajo se vuelve canto, y cada éxito se convierte en un triunfo compartido. Por eso, el cielo se describe como un lugar de perfecta armonía. No es un reino distante, sino un estado de conciencia donde todas las voluntades están alineadas con la ley divina. El infierno es el estado opuesto, en cada alma insistiendo en su propio camino, sorda a la música del conjunto. El diablo no tiene melodía propia, solo distorsiona la música de Dios. Convierte la armonía en ruido, la cooperación en competencia, la unidad en confusión. Solo sobrevive donde los hombres insisten en tocar su propia melodía. Por eso, deja que cada relación tuya se convierta en una práctica de armonía. Comienza con tu propia mente, haz paz entre pensamiento y sentimiento. Luego extiéndelo a tu hogar en haz paz entre tú y aquellos que amas. Después, a tu trabajo, haz paz entre tú y tus asociados. Finalmente, haz paz con la vida misma, confiando en que todo está gobernado por Leli, que esa ley es buena. Vivir en armonía no significa evitar el conflicto, sino dominarlo. El verdadero músico no evita la disonancia, la resuelve en belleza. Así también tú debes resolver cada circunstancia discordante en sabiduría. Cada dificultad es un instrumento con el que tu alma aprende una armonía más fina. Cuando la armonía se convierte en tu vibración constante, atraes a otros que la comparten. Te reconocerán sin palabras. Tu presencia inspirará confianza. Tu silencio impondrá respeto. Te verás rodeado de aliados, opportunities y protección invisible. La ley de la armonía atrae su propia compañía. Que esta sea tu afirmación. Pienso en armonía con todo lo bueno. A través de la unidad, multiplico mi poder. Repítelo cada día hasta que se convierta en tu atmósfera. Deja que tu pensamiento, tu palabra y tu acción vibren al unísono con esa verdad. Porque cuando la armonía gobierna tu mente, el universo mismo conspirará para magnificar tu propósito. No hay secreto más grande. El poder que buscas no está en la lucha, sino en la alineación. La sabiduría que anhelas no llega por esfuerzo, sino por quietud. El éxito que deseas no se fuerza, se atrae mediante la armonía. Recuerda siempre, lo infinito no se alcanza con ruido, sino con resonancia. Afina tu mente a la frecuencia divina de fe, gratitud y buena voluntad, y escucharás la música del cielo, tocando a través de tu propia vida. Cada época ha construido altares al miedo
y los ha llamado sagrados. Cada siglo ha arrodillado a los hombres ante la debilidad y la ha llamado virtud. Y bajo esos velos de piedad, el diablo ha hecho su obra más perfecta. No ha gobernado por fuerza, sino por confusión. Ha disfrazado la sumisión como santidad, la pobreza como humildad, y la ignorancia como fe. Ha hecho que la humanidad adore sus propias cadenas. La mayor de todas las ilusiones es creer que obedecer al miedo es justicia. Desde el primer momento en que el hombre aprendió a pensar, hubo quienes temieron su poder de pensar. Entonces, le dijeron que la curiosidad era pecado, que la confianza era orgullo, que el placer era corrupción, y que la maestría era rebelión. Le dijeron, no cuestiones, porque los dioses se enfadan. No te eleves, porque el cielo te castigará. Cubrieron la luz de la mente con oscuridad, enseñando a los hombres a desconfiar de las mismas facultades a través de las cuales Dios habla. Esta es la mentira más antigua de la tierra, en la creencia de que el Creador se deleita en la debilidad de su creación. Es la obra maestra del diablo, porque convierte el impulso más alto del hombre en el más bajo. Enseña que la virtud no está en la fuerza, sino en la rendición, no en el courage, sino en la cautela, no en la sabiduría, sino en la creencia ciega. Y así los fuertes se vuelven mansos, los curiosos se vuelven silenciosos, y los libres se vuelven esclavos, todo en nombre de ser buenos. Las escrituras etíopes advirtieron sobre este engaño. En el antiguo texto llamado el pergamino de luz y sombra, está escrito, cuídate de aquellos que se benefician de tu miedo, pues llaman templos a sus prisiones y mandamientos a sus cadenas. Esa línea revela la estructura secreta del imperio del diablo. No gobierna mediante violencia, sino mediante la corrupción de las palabras. Toma ideas nobles, fe, humildad, obediencia y las tuerce, hasta que sirven a su diseño. La verdadera humildad es reverencia por la verdad. La falsa humildad es negación del ser. La verdadera obediencia es armonía con la ley. La falsa obediencia es sumisión a la ignorancia. La verdadera santidad es dominio del pensamiento. La falsa santidad es miedo al pensamiento. A través de estas perversiones, el diablo ha hecho esclavos de los santos y víctimas de los creyentes. Los sacerdotes del miedo siempre han intentado convencer a la humanidad de que la pobreza es prueba de virtud. Declararon que la riqueza corrompe, que el deseo es pecado, que la ambición es una trampa. Dijeron a los hombres que renunciaran al mundo y esperaran recompensa después de la muerte. Pero la vida es el regalo de Dios, no un castigo. El deseo bien dirigido es divino. La ambición purificada por el propósito es el instrumento del progreso. No hay pecado en la riqueza ganada por servicio, ni santidad en la miseria soportada por inacción. La tierra no produce nada para el hombre que se niega a sembrar. He visto más bondad en un solo hombre que se atreve a crear que en 1000, que solo se atreven a rezar. Porque crear es obedecer la ley más alta, la ley del aumento. El universo mismo se expande porque el crecimiento es la voluntad de Dios, rehusar crecer. Ocultar el talento, temer al éxito, estas son las verdaderas desobediencias. El truco más astuto del diablo es hacer que la debilidad parezca sagrada. Susurra al tímido, tu miedo es sabiduría. Susurra al perezoso, tu inacción es paciencia. Susurra al esclavo, tus cadenas son justicia. Y cuando se inclinan ante él sonríe y los llama fieles. La religión nunca fue destinada a esclavizar la mente. Los profetas antiguos fueron hombres de visión, no de sumisión. Moisés desafió a un rey. Elías confrontó ídolos. Cristo derribó a los mercaderes del miedo y declaró el reino dentro del hombre. Pero sus palabras fueron torcidas por aquellos que temían su poder. Lo que comenzó como liberación se convirtió en ley. Lo que comenzó como verdad se convirtió en tradición. El fuego de la revelación se convirtió en ceniza de ritual. Los manuscritos etíopes preservaron lo que las fes posteriores olvidaron, aunque el verdadero templo de dioses, la mente disciplinada en rectitud, enseñaron que el altar es la conciencia, la oración es el pensamiento correcto, y el sacrificio es el miedo mismo. El diablo no teme ningún ritual tanto como teme a una mente que se atreve a pensar libremente. Cuando conversé con él le pregunté, ¿cuál de todas tus armas es la más efectiva? Respondió la doctrina de que la debilidad es una virtud. Le pregunté, ¿por qué? Respondió, porque destruye la fuerza desde la raíz. Cuando un hombre cree que ser fuerte es ser pecador, ya no necesito luchar contra él. Él lucha contra sí mismo. Observa cuán sutil es este engaño. El hombre que desea triunfar siente culpa por su deseo. El que ama la belleza la llama vanidad. El que busca conocimiento teme que lo desvíe. Así, toda energía se vuelve hacia adentro en conflicto en lugar de hacia afuera en creación. El diablo solo necesita susurrar sé humilde, y la mente pliega sus alas. Pero la humildad, bien entendida, no es sumisión a la mediocridad. Es reverencia ante la ley. Es reconocer que el universo es perfecto, que el hombre debe alinearse con su orden. Un hombre humilde no se arrastra.
Hay un momento en la vida de cada persona en el que se encuentra sola frente a su enemigo más grande, y ese enemigo no es otra persona, no son las circunstancias, ni siquiera es la muerte. Es el miedo al silencioso, invisible y astuto. No vive en el mundo exterior, vive en tu mente, y se presenta con 1000 rostros: el miedo al fracaso, el miedo a la pobreza, el miedo al rechazo, el miedo a la pérdida, el miedo a lo desconocido. El diablo, esa metáfora de nuestras propias limitaciones, nos ha enseñado a ser más pequeños de lo que realmente somos. Pero la verdad es que honramos más a nuestro Creador, a la inteligencia infinita, cuando nos atrevemos a usar el poder que se nos ha otorgado. Que nadie confunda esto. El alma que teme expresar su propia grandeza es ingrata. No eres un gusano arrastrándose hacia la salvación. Eres la idea viviente de la inteligencia universal, buscando una expresión más plena y completa. Piensa, en esto la flor glorifica a su creador floreciendo, no escondiendo su color. El sol honra su fuente brillando, no apagándose. Y el ser humano glorifica a su creador, dominándose a sí mismo y usando sus poderes al servicio del bien. Sin embargo, observa cómo incluso esto se ha convertido en culpa. El mundo está lleno de maestros que predican sumisión en lugar de maestría, que glorifican la ignorancia como si fuera inocencia y la debilidad como si fuera santidad. Te dicen que cuestionar es dudar de Dios, aunque fue Dios mismo quien te dio la capacidad de razonar. Te dicen que suprimas la ambición, aunque la ambición ha construido cada puente, curado cada enfermedad y levantado nuestra civilización desde el polvo. Te dicen que el sufrimiento es santo, cuando el sufrimiento no es más que la resistencia a las leyes naturales de la vida. Han tomado la luz de la verdad, y la han usado para cegar a quienes la buscan. Ya lo advertían los maestros etíopes. La falsa virtud es más peligrosa que el pecado abierto. Mejor el ladrón que conoce su robo, decían, que el cobarde que llama a su miedo obediencia. Porque el ladrón puede arrepentirse y volverse sabio, pero el cobarde se cree justo, y por eso nunca despierta. La falsa virtud detiene el progreso del alma. Para despertar de esta ilusión, debemos redefinir lo que significa ser santo. La santidad no es la separación de la vida, sino la alineación con ella. No es escapar del mundo sino dominarlo. No es negar el deseo, sino purificarlo con un propósito claro. El hombre verdaderamente santo no es el que renuncia a la riqueza, sino el que la usa para hacer el bien. No es el que se retira de la sociedad, sino el que la eleva. No es el que obedece ciegamente, sino el que piensa con claridad y actúa con justicia. El reino del miedo prospera donde la culpa reemplaza la comprensión. Se nos ha enseñado a sentir vergüenza por nuestra fuerza, a disculparnos por nuestro talento, a despreciar nuestro éxito. Se nos susurra que la satisfacción es codicia y que el amor propio es orgullo, y al creerlo, nos desarmamos a nosotros mismos. Pero escúchame bien, a la culpa es la sombra que proyecta la falsa virtud. Cuando sientes culpa por obedecer la ley de tu propia naturaleza, estás bajo un hechizo. El único pecado real es la ignorancia de la ley, y la única virtud es obedecerla. ¿Y qué dice esa ley? Piensa con claridad, actúa con decisión, sirve con fidelidad, crea sin miedo. Eso es santidad. La verdadera virtud no se inclina ante el miedo. Lo gobierna, no suplica misericordia, actúa con justicia, no se esconde del poder, lo dirige. El hombre fuerte que usa su fuerza al servicio del bien es más santo que el hombre débil que solo reza para ser liberado de los deberes de la fuerza. La historia ha honrado al tipo equivocado de santos. El mundo se arrodilla ante quienes renuncian a la vida, en lugar de ante quienes la perfeccionan. Corona a los mártires que murieron, en lugar de a los constructores que vivieron. Alaba la resignación y la llama fe. Pero la resignación no es fe, es rendición a la fe verdadera. Actúa, la fe construye. La fe go. Cuando estudié las vidas de las personas que realmente cambiaron el mundo, pensemos en Lincoln, Edison, Ford, Carnegie, no encontré ni un rastro de falsa virtud en ellos. No buscaron la aprobación de los tímidos. No pidieron permiso al miedo, no esperaron la recompensa del cielo. La construyeron aquí en la tierra. Su fe era activa, su humildad era una reverencia ante la ley universal, y su bondad era la maestría aplicada al servicio de la humanidad. Un antiguo texto etíope describe a tales hombres como sacerdotes de la acción. Dice en el que sirve a lo divino con la obra de sus manos, adora más verdaderamente que el que solo reza con los labios. Esta es la ley perdida de la santidad práctica en la adoración, a través del cumplimiento perfecto de tu propio propósito. Cada uno de nosotros tiene un llamado, un lugar donde nuestro talento y nuestro servicio se encuentran. Descubrirlo y cumplirlo es la máxima virtud. Ignorarlo es el verdadero pecado. La tentación es buscar la santidad en la abstinencia, en lugar de en la acción. Se le dice al músico que silencie su canción, al artesano que rompa sus herramientas, al pensador que apague su razón, y al líder que esconda su valentía. Así es como se priva al mundo de sus genios,
y se lo llena de mediocridad. Que cada persona que escuche estas palabras recuerde esto. No fuiste creado para esconderte. Naciste para expresarte, para construir, para liderar, para servir al bien dominando el poder que reside dentro de ti. No confundas la mansedumbre con la excelencia moral. La mansedumbre solo es una virtud, cuando es autocontrol bajo una posición de poder. Sin poder, la mansedumbre es solo miedo disfrazado de virtud. Para liberarte de la falsa virtud, debes romper 3 cadenas. La primera es la cadena de la culpa. La culpa es el arma de quienes temen tu fuerza, rehúsala. Examina cada sentimiento de indignidad y pregúntate, ¿quién se beneficia de que yo crea esto? Si te roba la confianza, sirve al miedo. Deséchala. La segunda es la cadena de la dependencia. La falsa virtud enseña que otros deben decidir por ti. En el momento en que entregas tu conciencia a otro, abdicas tu trono. Busca consejo, sí, pero nunca servidumbre. La ley divina habla dentro de tu propia alma. Y la tercera es la cadena de la falsa humildad. No fuiste hecho para encogerte ante la grandeza, sino para encarnarla. Como dijo un maestro etíope, no te inclines ante ningún hombre, ni esperes que ningún hombre se incline ante ti. Ambos son idolatría. Camina erguido, pues llevas la chispa de la inteligencia infinita. Cuando estas cadenas se rompen, la virtud se convierte en libertad. Actuarás, no por miedo, sino por conocimiento. Servirás, no porque te lo ordenen, sino porque eliges hacerlo. No buscarás elogios ni temerás reproches, porque tu ley será interna. Esa es la verdadera santidad. A la maestría de uno mismo en armonía con lo divino. Arráncale la máscara a la ilusión. A los mansos los esclaviza, a los fuertes los teme, a los ignorantes los confunde, a los sabios los evita, a los cobardes los gobierna, pero a los valientes no puede tocarlos. La persona verdaderamente virtuosa está fuera de su alcance, porque vive por entendimiento, no por superstición. Así que permanece firme ante la vida, piensa con claridad, actúa con nobleza, usa tu poder con reverencia. Que esta afirmación selle la verdad en ti, honro lo divino, dominándome a mí mismo, no inclinándome ante el miedo. Repítela, hasta que queme cada resto de falsa virtud, porque cuando la maestría reemplaza la sumisión y el conocimiento reemplaza el miedo, la ilusión se disuelve. Entonces, y solo entonces, el ser humano se vuelve verdaderamente santo. No un siervo temblando ante el cielo, sino un creador trabajando junto a él. En los santos del futuro no vivirán en claustros, construirán ciudades, curarán enfermedades, escribirán libros, enseñarán a los niños, gobernarán naciones, no huirán de la vida, la perfeccionarán, no renunciarán a la riqueza, la usarán para servir, no suprimirán el deseo, lo purificarán con propósito. Estos serán los hombres y mujeres santos de la nueva era, creadores en lugar de víctimas, pensadores en lugar de seguidores, maestros en lugar de mártires. Ha llegado el momento de derribar los altares construidos al miedo y levantar nuevos altares a la comprensión. La era de la falsa virtud termina. La era de la maestría comienza. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha resonado, suscríbete para más contenido que te impulse a despertar tu poder interior. Nos vemos en el próximo video. Susurra que eres pequeño, que eres débil, que la vida es incierta y que no puedes confiar en ti mismo. El miedo es la sombra proyectada por la ignorancia de la ley. Desaparece en la luz del entendimiento como la niebla desaparece ante el sol, y sin embargo, durante siglos, los hombres han construido monumentos a él, se han arrodillado ante él y lo han llamado prudencia. Han organizado sus vidas alrededor de sus mandatos, sin darse cuenta de que cada acto nacido del miedo es un acto de adoración al diablo mismo, porque el miedo es su trono y la ignorancia es su altar. Cuando conversé con ese enemigo invisible, le pregunté directamente, ¿qué te da poder sobre los hombres? Respondió en su hábito de temerme. Entonces pregunté, ¿cómo sostienes ese poder? Y dijo, manteniendo los ignorantes de quiénes son. Ahí está la raíz de todo sufrimiento. El hombre ha olvidado que es un creador, se cree víctima del azar, juguete del destino, mendigo ante el cielo, teme aquello que se le dio poder para gobernar. Las escrituras etíopes revelan el mismo misterio. En el libro del triunfo de la luz, está escrito en el entendimiento perfecto, expulsa el miedo, como la luz expulsa la oscuridad, porque el miedo vive solo en la ignorancia, y la ignorancia muere ante el conocimiento de la ley. Conocer la ley es conocer la seguridad. Comprender el orden es conocer la paz. El miedo no puede habitar donde la mente y la fe son una. Revelemos. El miedo, por lo que es en una enfermedad de la imaginación, comienza como un susurro, una pequeña imagen de peligro o pérdida, y crece con la tensión. La mente, creyendo lo real, lo alimenta con emoción hasta que se convierte en una presencia viva. Pero está hecho de nada más que pensamiento. El hombre que se niega a pensarlo lo mata al instante. El hombre que lo alimenta se convierte en su esclavo. Toda forma de miedo tiene la misma raíz, a la creencia de que la vida puede destruirte. Pero
¿Cómo puede la vida destruir lo que está hecho de vida? El mismo poder que hace girar las estrellas late en tu corazón. La misma inteligencia que gobierna las mareas, gobierna tu destino. Temer es negar esa inteligencia. Confiar en ella es reinar con ella. El primer paso para destruir el miedo es reconocer su falsedad. No es una fuerza, sino una ausencia. No es una presencia, sino un vacío. No tiene sustancia propia. Toma existencia solo de tu creencia. Retira esa creencia y colapsa como una sombra sin luz. El segundo paso es la decisión. La decisión es la muerte del miedo. En el instante en que dices yo lo haré con convicción, el poder del miedo se rompe, porque el miedo se alimenta de la duda. Cuanto más retrasas, más crece. En el instante en que actúas, muere. Todo hombre que ha ascendido de la debilidad a la fuerza ha pasado por esta batalla. Antes de cada gran logro se encuentra la prueba del miedo. Edison la enfrentó cuando el fracaso amenazó con aplastar su fe. Lincoln la enfrentó cuando el destino de la nación descansó solo en su conciencia. Ford la enfrentó cuando la pobreza se burló de su visión. En cada caso, eligieron decisión sobre duda, declararon la fe como ley, y el miedo retrocedió. Yo también conocí esa batalla. Hubo un tiempo en que el miedo gobernaba mis días y atormentaba mis noches. Susurraba que había fallado demasiadas veces, que era demasiado viejo para comenzar de nuevo, que el mundo ya no necesitaba mi obra. Lo escuché, y mi fuerza se marchitó. Hasta que una mañana dije en voz alta, no más escribí estas palabras en mi escritorio. Pienso con fe y el miedo se disuelve ante mi decisión. Cada vez que lo leía, el miedo se debilitaba. Cada vez que actuaba, la fe crecía. Al final, el miedo murió de hambre. Los maestros etíopes enseñaban que el miedo no se destruye solo con coraje, sino con entendimiento. Llamaban a esto la armadura de luz. Para vestirla, uno debe comprender que cada evento en la vida obedece ley, que nada ocurre por accidente, que toda causa produce su efecto, y que la mente del hombre es la causa más grande de todas. Cuando este conocimiento se convierte en convicción, el miedo no tiene suelo donde echar raíces. El hombre que vive por ley, camina sin temor por cualquier tormenta. No pregunta, ¿qué pasará? Pregunta, ¿qué debo pensar y hacer para moldear lo que pasará? Sabe que la inteligencia infinita gobierna todas las cosas y que participa de esa inteligencia a través del pensamiento. No tiembla ante lo desconocido, porque para él lo desconocido es simplemente lo no pensado. Gobierna pensando correctamente, actuando decisivamente y persistiendo fielmente. El diablo teme al hombre que entiende causa y efecto, porque tal hombre no puede ser engañado por apariencias. Ve más allá de la superficie hasta la ley que la sostiene. Sabe que la adversidad no es castigo sino instrucción, que el fracaso no es derrota sino corrección, que la pérdida no es tragedia sino transición. Por eso, recibe cada experiencia como un maestro. Esta es la muerte del miedo, no resistirlo, sino dominarlo mediante entendimiento. Las escrituras etíopes repiten esta verdad. El miedo se marcha cuando el alma ve razón en todas las cosas. Piensa en esas palabras. El miedo no puede vivir en presencia de la razón. En el instante en que ves propósito en lo que antes llamabas dolor, el dolor cambia de naturaleza. Lo que antes te aterraba se convierte en mensajero de sabiduría. El miedo nace de dos mentiras: que estás separado de Dios y que la vida es incierta. La primera te roba poder. La segunda te roba paz. Pero la vida no es incierta, es exacta. Sus leyes no duermen, no fallan, no se equivocan. No vives en un universo de azar, sino en un universo de ley. Y esa ley es amiga de la fe y enemiga solo del miedo. Cuando Franklin Roosevelt dijo, lo único que debemos temer es al miedo mismo, pronunció una verdad tan antigua como las pirámides. Comprendió que las naciones, como los hombres, no son destruidas por enemigos, sino por la creencia de que son impotentes. El miedo es el destructor de la iniciativa, el estrangulador de la imaginación, el asesino de la fe. Congela la voluntad, ciega el intelecto, paraliza el corazón. Es el único enemigo que debes conquistar cada día, porque espera en la puerta de cada oportunidad. Observa cómo opera en un joven, sueña con el éxito. Comienza a planear, pero el miedo susurra. ¿Y si fracasas? El escuchan retrasa, en espera una certeza que nunca llega. Pasan meses, pasan años, y su sueño muere sin hacer. Otro hombre, igual de incierto, actúa a pesar del miedo. Fracasa, aprende, lo intenta de nuevo, y triunfa. La diferencia entre ellos no es talento sino decisión. Uno se rindió al miedo, el otro lo dejó morir de hambre. Los maestros etíopes dieron una regla simple en Cas: aquello que temes, y la muerte del miedo es segura. La acción es la medicina del alma. El pensamiento sin acción engendra duda. La acción basada en pensamiento engendra fe. Cada paso dado en desafío al miedo reúne nueva fuerza, hasta que un día te das vuelta y descubres que el miedo ya no te sigue. El miedo no tiene defensa contra el movimiento. Su poder termina donde comienza la decisión. Incluso un pequeño paso lo destruye. Cuando un hombre se queda quieto, el miedo se multiplica. Cuando se mueve,
muere. El universo ayuda al que se mueve, no al que vacila. La inteligencia infinita no puede trabajar a través de una mente estancada, requiere flujo. La acción es la fe en movimiento. El texto etíope, la corona del valor, dice en el cielo, no responde al tímido, sino al decidido, porque la decisión es la lengua con la que el hombre habla a Dios. Piénsalo bien, cada vez que decides, declaras dominio. Dices, confío en la ley, confío en mí, confío en el poder que se mueve a través de mí. Esa declaración te alinea con la inteligencia infinita y toda la maquinaria de la vida comienza a moverse a tu favor. El dominio entonces no es arrogancia, es el estado natural de una mente despierta. Gobernar tu mundo no significa oprimir a otros. Significa gobernarte a ti mismo. Significa dominar tu pensamiento, tu emoción y tu acción, hasta que obedezcan una sola voluntad, la voluntad del bien. El dominio no es orgullo, sino obediencia a la ley. Es el cumplimiento de las palabras de Cristo. El reino de los cielos está dentro de ti. El nacimiento del dominio comienza en el instante en que el miedo muere. Y el miedo muere en el instante en que decides pensar. No puedes servir a dos maestros. No puedes pensar y temblar al mismo tiempo. La mente que observa la ley no puede creer en el caos. El alma que confía en su alianza divina no puede imaginar la derrota. El miedo desaparece cuando la fe se organiza en entendimiento. Los maestros etíopes describen el nacimiento del dominio como la coronación de la mente. Es el momento en que el hombre recuerda su origen, en que no es criatura de polvo, sino de espíritu. Es el momento en que deja de suplicar y comienza a comandar. No por arrogancia, sino por certeza. Ya no ora diciendo, Señor, líbrame, sino Señor, exprésate a través de mí. Ya no pide milagros. Se convierte en uno cuando el miedo muere, el poder despierta. El hombre tímido, antes gobernado por la circunstancia, descubre que ahora la circunstancia se inclina ante él. El enfermo sana porque su pensamiento ya no imagina enfermedad. El pobre asciende porque su mente ya no acepta limitación. El solitario se vuelve magnético porque ya no irradia carencia. La vida comienza a obedecerle porque su pensamiento se ha convertido en ley. Esto no es fantasía, es matemática divina. Cada pensamiento de miedo baja la vibración. Cada pensamiento de fe la eleva. Cuando la vibración se eleva hasta la armonía con la inteligencia infinita, todo lo necesario aparece. Por eso el hombre sin miedo atrae oportunidades y el temeroso las repele. La fe expande la conciencia. El miedo la contrae. La fe construye puentes. El miedo construye muros. La fe invita a lo infinito. El miedo cierra la puerta. El paso final para destruir el miedo es la fe expresada mediante repetición. El miedo es un hábito de pensamiento. Debe ser reemplazado por un hábito más fuerte. Cada mañana, declara tu dominio. Cada noche, agradécelo. Cada vez que la duda aparezca, habla tu ley en voz alta. El miedo no tiene morada en una mente decidida. Repítelo hasta que tu subconsciente lo acepte como hecho. Repítelo hasta que tu cuerpo lo sienta, hasta que tus ojos lo reflejen, hasta que tu presencia lo irradie. Esta es la práctica de la guerra espiritual. No luchas contra el miedo con puños ni argumentos. Lo disuelves afirmando la verdad. El soldado de la fe no huye de la batalla. Permanece firme y dice a la ley del bien. Me gobierna. En el diablo no puede resistir ese mandato, porque proviene del entendimiento, y el entendimiento es luz. No existe victoria más alta que esta. La victoria sobre el miedo es el nacimiento de la libertad, la resurrección del valor, el comienzo de la maestría. Es el momento en que el hombre despierta a su herencia divina, reclama el título que le fue negado por siglos al Señor de su propia mente. Desde ese momento, ya no es esclavo de la circunstancia, no ruega por paz. A la crean no busca protección, la irradia no espera fortuna, la organiza, camina por la vida como quien sabe que la inteligencia infinita camina a su lado. Y de hecho, dentro de él este es el verdadero significado del dominio. No es conquista de otros, sino conquista del miedo. No es posesión de cosas, sino posesión de uno mismo. El hombre que ha dominado el miedo no puede ser esclavizado, no puede ser comprado, no puede ser quebrado. Vive en armonía con la ley, en comunión con lo divino. No manda por fuerza, sino por entendimiento. Los sabios etíopes concluyeron su doctrina del miedo con esta declaración. Quien ha conquistado el miedo, ha conquistado el mundo, porque el mundo está hecho de miedo y fe, y él ha elegido la fe, así que elige la fe ahora. Deja que el miedo muera en esta hora. Ponte de pie y pronuncia esta afirmación hasta que viva en cada célula de tu ser. El miedo no tiene morada en una mente decidida. Estoy gobernado por la ley, guiado por la inteligencia, y sostenido por la fe. Yo comando mi pensamiento y la vida obedece. Repítelo al levantarte, al trabajar, al enfrentar la duda, al acostarte a descansar, porque la repetición es la fragua de la creencia, y la creencia es la muerte del miedo. Cuando lo haces el tiempo suficiente, algo milagroso ocurre. Los viejos temblores desaparecen. El corazón late firme. La mente se vuelve serena. El aire mismo
parece más ligero. Comprendes que el miedo nunca fue real, era un hábito de ceguera. Y ahora, viendo con claridad, caminas no como criatura del azar, sino como creador del propósito. Este es el nacimiento del dominio. Es el primer amanecer del alma. La larga noche del miedo ha terminado. El alba de la maestría ha comenzado. Llega un momento en la evolución de toda mente en que ve la verdad con tal claridad que jamás puede volver a la ignorancia. Ese momento es el amanecer del dominio, cuando el hombre descubre que no es un siervo suplicando al cielo, sino un canal a través del cual el cielo obra. Cuando esa verdad toca el alma, la vida misma renace, el miedo muere, la duda se desvanece, la debilidad se transforma en poder, y la larga ilusión de separación termina. Desde el principio los grandes maestros hablaron de esta revelación final, pero sus palabras fueron torcidas por el miedo y traducidas por la ignorancia. Dijeron que el Espíritu de Dios habita en el hombre, que el reino de los cielos está dentro, que el hombre está hecho a imagen y semejanza del Creador. Sin embargo, incapaces de creerse divinos, los hombres hicieron ídolos de Baroi, les suplicaron misericordia, se arrodillaron ante símbolos de su propio potencial, sin darse cuenta de que el poder que adoraban estaba dentro de ellos desde siempre. Las escrituras etíopes guardan esta verdad en las palabras más puras, jamás escritas: la luz está dentro de ti, enciéndela. Durante siglos, esas palabras fueron ocultadas por gobernantes y sacerdotes que se beneficiaban de la ceguera del hombre. Pero ahora, mientras la verdad despierta, la ley antigua regresa y que Dios y el hombre no están distantes, sino unidos en voluntad, conectados por el puente del pensamiento. Cuando conversé con el diablo, confesó con renuencia que su poder termina en el instante que el hombre acepta responsabilidad por su propia mente. Dijo: yo habito solo, donde el hombre niega su divinidad. Quería decir que la ignorancia es su único reino, que la duda es su único trono. En el instante en que el hombre dice soy uno con lo infinito, el diablo se desvanece como humo ante el viento. Comprender esto es ver que la creación no ha terminado. Continúa a través de ti. Dios no completó su obra y se retiró. Plantó la facultad creativa en la mente del hombre, dijo: continúan cada idea que formas, cada plan que ejecutas, cada sueño que te atreves a actuar, es la continuación de la creación divina. Tú eres el medio por el cual lo invisible se vuelve visible. Eres el instrumento a través del cual la inteligencia infinita toma forma en el tiempo y el espacio. El hombre que entiende esto ya, no ora como mendigo, ora como creador. Su oración no es un ruego, sino un mandato pronunciado con fe. Dice: hágase la luz en mis asuntos, y la luz se hace. Dice en Rain: la armonía en mi hogar, y la armonía aparece. Habla y la vida obedece, porque su palabra es ley para su propia mente, y su mente es el canal del poder divino. El hombre no despierto pide fuerza, el hombre despierto la usa. El hombre no despierto pide sabiduría, el hombre despierto escucha y recibe. El hombre no despierto suplica guía. El hombre despierto sabe que la voz de Dios habla dentro de él como intuición. El hombre no despierto adora el poder. El hombre despierto lo expresa. Esto no es arrogancia, es obediencia del más alto orden. Obediencia a la ley divina. No fuiste creado para arrastrarte en miedo ante tu Creador. Fuiste creado para cooperar con Él en lo infinito. No necesita esclavos. Busca canales en no exige sumisión, desea expresión. La adoración más alta es pensar correctamente, actuar decisivamente, y vivir como manifestación del propósito divino. Los antiguos maestros etíopes enseñaban una verdad profunda, a través de un símbolo muy simple: la llama dentro del corazón. Decían que a cada ser humano se le entrega una chispa del fuego eterno, y que nuestra tarea en esta vida es mantenerla encendida. Descuidarla es un pecado, anegarla es la muerte, pero alimentarla con fe y con disciplina es santidad. Cuando esa llama interior crece fuerte, ilumina cada uno de nuestros pensamientos, quema el miedo, y nos revela una verdad fundamental: aunque el hombre y Dios son uno en esencia y propósito. Ahora, es posible que dudes de esta unidad, porque desde pequeños hemos sido entrenados para dudar. Nos enseñaron que estamos separados, que el cielo está arriba, la tierra abajo, y nosotros estamos perdidos en medio. Nos dijeron que Dios es un ser distante, que sus caminos son un misterio, y que su voluntad debe ser suplicada. Pero detente un momento y considera la evidencia de tu propio ser. ¿Qué es ese pensamiento que piensa dentro de ti? ¿Qué es esa vida que anima tu cuerpo? ¿Qué es esa inteligencia que cura tus heridas? ¿Qué hace latir tu corazón sin que tú se lo pidas? ¿Que renueva tu fuerza mientras duermes? Eso no es una creación personal tuya, es energía divina fluyendo a través de ti. Es la misma vida que mueve los planetas, la misma inteligencia que diseña las flores, la misma voluntad que encendió las estrellas en el firmamento. No estás separado de ese poder, eres su expresión. Eres para la inteligencia infinita lo que una ola es para el océano individual en tu forma, pero uno en sustancia. La ola puede subir y bajar,
pero el océano permanece. El hombre puede vivir y morir, pero la vida misma nunca, nunca cesa. La muerte es solo el retiro de la forma. La conciencia es eterna. El miedo a la muerte, por lo tanto, es la última ilusión que debemos conquistar, porque no es más que la sombra de la ignorancia. Una vez que comprendes que la vida no puede ser destruida, solo transformada, te reirás de la muerte, como un niño se ríe de un viejo cuento de monstruos. Los textos etíopes dicen, el sabio no muere, se retira su atención de un plano y la dirige hacia otro. Eso es todo lo que es la muerte un cambio de enfoque. Has cambiado tu atención miles de veces en tu vida, de un pensamiento a otro, de una emoción a otra. La muerte es el mismo movimiento, pero a una escala mayor. El alma simplemente retira su atención de lo físico y continúa su viaje en otra esfera. Entonces, ¿qué hay que temer? La comprensión de que eres una expresión eterna de la voluntad divina, da a luz a una paz perfecta. Ya no vives luchando, sino fluyendo con la ley universal. Ya no ves la vida como una batalla, sino como un despliegue natural. Ya no persigues un propósito, te conviertes en él. Dejas de preguntarte, ¿qué debo hacer? Y comienzas a declarar, expresaré lo más alto que hay en mí. Esta realización también trae consigo una inmensa fuerza moral, porque cuando te ves como un canal de lo divino, no puedes deshonrarte con falsedad o vicios. Sabes que degradarte a ti mismo es insultar al infinito. La mano que porta poder creativo debe mantenerse limpia. La lengua que habla por la verdad debe estar libre de engaño. El hombre que conoce su alianza divina camina con reverencia, pero no con miedo. Actúa con confianza, pero no con orgullo. Da sin medida, porque sabe que la fuente de toda abundancia es inagotable. Este es el secreto de los santos y los sabios de todas las épocas. Comprendieron que el deber más alto del ser humano es expresar la naturaleza de Dios a través de la disciplina del pensamiento, la palabra y la acción. Cuando el Maestro Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, no hablaba solo de sí mismo, sino de toda alma despierta. Sus palabras eran el mapa hacia la maestría, no un privilegio negado a los demás, pero los hombres, cegados por el miedo, adoraron al ejemplo y olvidaron la lección. Construyeron templos para el mensajero y descuidaron el mensaje, aunque el reino de los cielos está dentro de ti esperándose claumado. La última ilusión del ego es hacerte creer que esta verdad es una blasfemia. Te susurra al oído, es orgullo considerarte divino. Pero ¿qué orgullo podría existir que negar tu propio origen? ¿Qué mayor insulto a tu creador que decir, no soy digno de tu imagen? La verdadera humildad no es negar tu divinidad, es reconocer que tu divinidad proviene de una fuente mayor. El hombre que entiende esto ya no lucha contra la vida, trabaja con ella. Se convierte en un maestro, no por la fuerza de su voluntad, sino por su armonía con la voluntad universal. Es como el marinero que aprende a usar el viento a su favor, en lugar de combatirlo. Comprende que la inteligencia infinita fluye eternamente, y que su tarea es alinear su pensamiento con esa corriente. Cuando habla, sus palabras llevan autoridad, porque están respaldadas por la ley del universo. Cuando actúa, sus obras perduran porque están enraizadas en la armonía. Cuando ora, su oración es respondida incluso antes de terminar de pronunciarla, porque el universo responde de inmediato a la mente que está en unión con su fuente. Esto no es un milagro, es la obediencia natural de la causa a su legítimo maestro. Los maestros etíopes decían a sus estudiantes cuando el río olvida el océano, se convierte en un charco. Cuando el hombre olvida a Dios, se vuelve pequeño. El río recupera su poder solo cuando vuelve a fluir hacia el mar. Así también el hombre. Recuperas tu fuerza en el instante en que recuerdas tu origen. La revelación final no es que Dios existe, sino que tú existes en Dios, no que eres observado, sino que eres expresado. No que debas ascender hacia arriba, sino despertar hacia adentro. El cielo y la tierra se encuentran en tu pensamiento, y a través de ti, la ley de la creación continúa. Cuando comprendí esta verdad, los últimos restos de miedo se disolvieron. Vi que nunca había estado solo, que la inteligencia infinita había guiado cada uno de mis pasos, incluso aquellos que parecían conducir a la oscuridad. Cada fracaso había sido una lección, cada dolor, una purificación, cada prueba, un refinamiento de la fe. Vi que el universo no estaba en mi contra, sino trabajando a través de mí, formándome como un colaborador consciente del plan divino, y entendí también por qué se permitió que existiera el miedo. Era la sombra contra la cual la luz del entendimiento podía revelarse. Sin el miedo, el hombre jamás habría buscado la sabiduría. El miedo fue el maestro en la fe, la graduación. Una vez aprendida la lección, la sombra desaparece. Así que ahora, al final de este gran viaje de la mente, hablaré claramente la verdad que ha sido escondida en parábolas, en poesía y en escrituras desde el principio de los tiempos. El hombre es la expresión de la voluntad de Dios, no metafóricamente, no simbólicamente, literalmente. Eres el instrumento a través del cual la inteligencia infinita actúa. Cada pensamiento de verdad que sostienes, cada acto de coraje que realizas,
Cada obra de creación que emprendes son movimientos de Dios a través de ti. No confundas esto con arrogancia. La ola no presume ser el océano. Se regocija de que el océano se mueva a través de ella. Así también tú. Debes regocijarte de que lo infinito se exprese a través de tu mente. Cuando entiendes esto, toda lucha termina. Dejas de orar por fuerza, porque te das cuenta de que eres fuerza. Dejas de pedir sabiduría, porque eres sabiduría en expresión. Dejas de buscar la paz, porque te conviertes en paz encarnada. Dejas de suplicar por el cielo, porque eres el cielo revelado aquí y ahora. El hombre que conoce esta verdad, vive como un creador entre criaturas, como un rey entre reyes, como una luz entre las sombras. Su pensamiento es poder, su palabra es ley, su presencia es paz. Camina por el mundo no con orgullo, sino con una majestad silenciosa. No compite, porque sabe que el suministro del universo es infinito. No teme, porque sabe que la ley nunca falla. No odia, porque sabe que toda discordia nace de la ignorancia. No pide milagros, porque su vida es uno. Los textos etíopes describen a tal hombre como la llama viviente. Dicen aquel que sabe que él y lo infinito son una solamente, no puede ser apagado, porque arde con fuego eterno. Ese fuego es la fe organizada en entendimiento. Es la luz que ninguna sombra puede tocar. Deja que esta realización te guíe cada mañana. Al despertar, repite yo y lo infinito somos una solamente. Mi pensamiento es su voluntad hecha visible. Repítelo, hasta que sientas su verdad vibrando en cada aliento. Camina con esa idea como tu armadura secreta. Actúa con ella como tu mandato diario. Porque esta afirmación no es una fantasía. El momento en que la vives, el miedo muere para siempre. El momento en que la crees, el poder despierta. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje ha resonado contigo, compártelo y suscríbete para más contenido que te ayude a recordar quién eres realmente. Nos vemos en el próximo video. En el momento en que actúas conforme a esta verdad, el cielo se vuelve tierra y la tierra se vuelve cielo. Has caminado de la ignorancia al conocimiento, de la duda a la fe, de la esclavitud a la maestría. Has visto que el diablo nunca fue un ser, sino un hábito de pensamiento, que el infierno nunca fue un lugar, sino un estado de la mente, y que el cielo es el orden sereno del pensamiento en armonía con la ley divina. Has descubierto que la mente es el taller de Dios, y que, mediante su disciplina, el hombre se vuelve divino en expresión. Esta es la revelación final. Eres el pensamiento de Dios pensándose a sí mismo en forma. No estás aquí para sufrir, sino para crear. No para mendigar, sino para commander. No para ser salvado, sino para expresar salvación mediante entendimiento. La ley que gobierna las estrellas, te gobierna a ti. La mente que soñó el universo, sueña a través de ti. La voluntad que dijo, hágase la luz, habla a través de cada una de tus decisiones. Ahora ve y piensa, como quien sabe esto. Camina como quien lo recuerda. Actúa como quien no puede olvidarlo, porque no estás buscando el cielo. Lo estás estableciendo. No estás esperando el favor de Dios. Lo estás revelando. No estás separado de la voluntad divina. Eres su evidencia viviente. Cuando la humanidad aprenda esta verdad colectivamente, la era del miedo terminará. No habrá más guerras de credo ni competencia por riqueza, porque todos sabrán que herir a otro es herirse a sí mismo, que crear para otro es crear para todos, y que el amor es el lenguaje natural de la unidad divina. El gran mastermind de la humanidad despertará y el reino largamente anunciado aparecerá, no en las nubes, sino en la conciencia. Este es el destino hacia el cual avanza cada alma, de la oscuridad a la luz, de la división a la unidad, del miedo a la fe, del hombre a Dios. No es un sueño, sino una certeza. Es el propósito para el cual toda existencia se despliega. Así que deja que la afirmación final sea escrita, no solo en tus labios, sino en tu vida. Yo y lo infinito somos una solamente. Mi pensamiento es su voluntad hecha visible. Dilo al levantarte, dilo mientras trabajas. Dilo cuando el mundo tiemble, y el mundo se detendrá ante tu calma, porque esta es la corona de toda verdad, el fin de todo miedo, y el comienzo de todo poder. Y ahora lo sabes, el reino de los cielos nunca estuvo por encontrarse, estaba por recordarse.